es una chica. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria correspondiente al mes de abril. El primer punto del orden del día es las observaciones y aprobación del acta del pleno celebrado el 25 de abril de 2024. No sé si hay alguna cuestión que quieran comentar o se aprueba. ¿Se aprueba? ¿Sí? Bueno, pues se aprueba. El punto número 2. Toma de razón de renuncia a su condición de concejala de la señora doña Susana Madera Álvarez. Se da cuenta al Pleno Municipal de escrito presentado por doña Susana María Madera Álvarez, de fecha 21 de mayo de 2024, por el que comunica su renuncia a su condición de concejala del Ayuntamiento de Siero. En escrito de esa fecha, la señora Madera Álvarez señala que comunica al Ayuntamiento su renuncia a la condición de concejala del Ayuntamiento de Siero y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Decreto 2568-1986 de 28 de noviembre, se hace efectiva la renuncia al cargo de concejala de doña Susana María Álvarez ante el Pleno Municipal, tomando esta razón del mismo. ¿Sí? ¿Alguna intervención en este punto? No hay que votarlo, ¿verdad? No hay que votar. Vale, pues toma razón. El punto número 3, toma de razón de renuncia a su condición de concejal del señor don Alberto Pajares San Miguel. Se da cuenta al Pleno Municipal del escrito de don Alberto Pajares San Miguel, de fecha 19 de mayo de 2024, por el que comunica al Pleno Municipal su renuncia a la condición de concejal del Ayuntamiento de Siero. En conformidad con lo establecido en el artículo 9.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace efectiva la renuncia al cargo de concejal de don Alberto Pajares San Miguel ante este Pleno, que toma razón de la misma. Yo, antes de pasar al siguiente punto, quiero darles, ya que no han podido venir, quiero agradecer como alcalde y como ciudadano el importante trabajo que en el caso de Alberto desde el 2015 y de Susana desde el mandato pasado han hecho por este ayuntamiento. Sin duda han sido dos personas que han contribuido muchísimo a que este equipo de gobierno pues, esté donde está. Han contribuido con su esfuerzo, con su dedicación total y absoluta a intentar mejorar los problemas de los vecinos y la situación de Siero, y quiero que eso sea, bueno, pues hacerlo público, el agradecimiento personal a esa importante labor que todos ejercemos cuando somos concejales y que cuando pasa el tiempo, que todos más tarde o más temprano acabaremos dejando el acta de concejal de una u otra manera, habremos dejado aquí pues una parte importante de nuestra vida, quitándole tiempo a nuestras familias, a nuestro ocio, con muchos días de preocupaciones, de disgustos, de discusiones, de frustraciones, de alegrías, y que, bueno, pues que con ese esfuerzo pues es el que intenta uno pues aportar para mejorar la sociedad que le toca o que tiene el honor de poder representar en este caso. Así que, bueno, mi más sincero agradecimiento y desearles lo mejor a los dos, que seguro que les va a ir muy bien en la nueva etapa que abren. Así que muchas gracias. Pasamos al punto número 4, Ayuntamiento de Llanera, aprobación del deslinde entre los términos municipales de Llanera y de Siero. La Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos dictaminó una propuesta del alcalde de fecha 23 de mayo de 2024 relativa a
aprobación de la línea de deslinde entre los términos municipales de Llanera y Siero, del siguiente tenor. Visto el expediente 22317Z001 en relación con la remisión de la documentación y archivos por parte del Ayuntamiento de Llanera a fin de que esta corporación adopte los acuerdos pertinentes para proceder a la ejecución de operaciones relativas al deslinde de ambos términos municipales, visto los informes técnico y jurídico que obran al expediente, visto la legislación de aplicación, se propone al Pleno Municipal, primero, aprobar la línea límite entre los términos municipales de Siero y Llanera en los términos definidos en el acta adicional de la línea límite jurisdiccional entre estos municipios y que fue firmada por las comisiones municipales de deslinde de ambos ayuntamientos el 8 de mayo al Ayuntamiento de Llanera, en los términos que obran el expediente. En segundo lugar, se propone remitir una copia del acta adicional y de este certificado del acuerdo plenario a la Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales. No sé si hay alguna intervención en este punto. Se aprueba unanimidad. ¿Hay unanimidad? Se aprueba. Se aprueba. El punto número 5, reconocimiento, Ayuntamiento de Siero, aprobación de reconocimiento extrajudicial de obligaciones 1/2024. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del 23 de mayo en relación con una propuesta de la Alcaldía del siguiente tenor. Visto los gastos que se incorporan a la relación de facturas F2004-13, que consta de 12 facturas por un importe total de 71.869,80 euros, considerando lo señalado en el informe de la intervención municipal, aunque obra en el expediente, y siendo necesario proceder a la imputación presupuestaria de los mismos para evitar el incidente injusto de la Administración, se propone reconocer extrajudicialmente las obligaciones incorporadas al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/24 por un importe total de 71.869,80 euros. Se dictaminó la propuesta en comisión por 11 votos a favor de los miembros del Grupo Socialista, Vox, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la Fresneda y 5 abstenciones de los grupos Popular y Podemos. No hubo votos en contra. ¿Sí, alguna intervención? Sí. Silvia. Sí, buenos días. Aquí nos encontramos ante facturas que no se han gestionado correctamente. En concreto, hay una observación de intervención que dice que, a través de un contrato menor, se ha procedido a la concesión de una subvención directa en especie, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia. Entendemos que esto es fruto de aplicar soluciones de urgencia ante cuestiones en las que no se ha trabajado con la suficiente previsión. No nos vamos a oponer al pago, pero sí queremos hacer notar que esta flexibilidad que el equipo de Gobierno aplica para sí no es tal cuando se trata de admitir las justificaciones a las subvenciones de nuestras asociaciones. Hay asociaciones que tienen que devolver la subvención porque han pagado en metálico 300 euros en mano, cuando el límite era 299 euros. Por un céntimo han tenido que devolver la subvención. Hay asociaciones que han tenido que devolver la subvención porque en la memoria han escrito la cantidad en una casilla y no en la inmediatamente superior también. Por errores de este tipo hay gente que está teniendo que devolver dinero y es gente que trabaja por la cultura en este concello. Por lo tanto, nuestro voto va a ser abstención. Pero una pregunta. En esos casos que tienen que devolver, ¿qué es? ¿Porque quiere el equipo de Gobierno o porque hay un informe de intervención que dice que no se ha cumplido con las bases y con el procedimiento oportuno, señora interventora? Porque si lo digo yo, seguro que van a pensar que soy yo interventor. Bueno, tiene que haber un informe de los dos, un informe jurídico y un informe de intervención. Sí, eso es porque no se ajustan al procedimiento y a las bases de la subvención, no porque el equipo de Gobierno quiera que no reciban la subvención. Entonces, en este caso, porque hay una advertencia de la intervención respecto del pago de una factura, se abstiene y en otro caso dice que se admitan, no entiendo muy bien cuál es la posición, porque hay excepciones, claro que hay excepciones, pero la excepción no puede ser una norma. Hay excepcionalidad con alumbrado navideño, que está claramente justificado y explicado el porqué, y es una excepción. La excepcionalidad no puede ser una norma. No podemos hacer de una excepción una norma. Cuando hay unas bases de convocatoria de subvenciones, hay una partida, ya la voluntad política de dar esas subvenciones, si por una tramitación
defectuosa o que no se ajusta a las mismas bases, pues nos vemos obligados a actuar con todos por igual. Se es flexible, pero hasta un cierto punto. No podemos tramitar todo lo que está mal. No obstante, en las subvenciones estamos esforzándonos porque la tramitación administrativa, bueno, pues que las asociaciones la entiendan mejor. Se les explica, se les ayuda a cumplimentar toda la documentación, que evidentemente no es sencilla, no es fácil, pero es obligada. Y nosotros, bueno, pues les ayudamos, les explicamos, pero hay veces que aún así pues hay ciertos errores en la justificación. Lo que dice, pues si son 300 euros, son 300 euros, no 299,9. Entonces, bueno, no obstante, usted misma puede hacer de asesora o de ayudar a las asociaciones a cumplimentar correctamente, si lo considera oportuno, toda la tramitación administrativa, que claro que es muy larga y tediosa, pero para nosotros también, y es obligada, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos esforzando por intentar simplificar los trámites. Cuando hay comisiones en las que van las bases de subvención, que van todas las normas que nos regimos para dar las subvenciones, es donde tienen que ustedes hacer estas aportaciones para que se recojan en las bases. No decir luego es que se quita, ¿no? Hay unas bases que tenemos que ajustarnos a ellas y a veces también se hacen excepciones con algunas subvenciones o se estira la flexibilidad lo máximo posible, pero no podemos admitir todo porque nosotros creamos que es lo justo. ¿Cuántas veces? Si yo hiciese todo lo que creo que tengo que hacer, pues, pero no, tengo que atenerme, como no puede ser de otra manera, pues a lo que los técnicos municipales en cada caso pues nos dicen que es lo correcto. Y bueno, y a veces pues actuando así, pues hay subvenciones que las tienes que quitar a una entidad que sabes que ha hecho una buena labor, que el dinero lo ha gastado en la actividad, pero que no te queda otra manera de hacerlo. No obstante, nuestra voluntad es de intentar mejorar en ese sentido, pero no hay otra que ayudar a la gente a que lo cubra bien. Y luego en las bases, que ahora están tramitando bases de subvenciones en estas fechas, cualquier aportación que consideren que pueda mejorar esa tramitación y dentro del marco legal, pues ya les digo de mano que sí, que sin ningún problema, por nuestra parte, sin ningún problema. Además, esto es tan sencillo como que si un equipo de gobierno tiene dinero, tiene voluntad política de la subvención, ¿ustedes creen que nosotros queremos firmar el reintegro de la subvención? Es que tampoco hay que darle muchas vueltas, es bastante elemental, ¿no? Y bastante sencillo. Otra cosa es que no hubiese partida económica, pero una vez que hay partida económica, que hay la voluntad política, hay los recursos, nosotros no queremos que devuelvan nada, lógicamente, ¿no? Pero bueno, que sí, que yo lo entiendo, y hablamos con muchas subvenciones, con muchas entidades todos los días de este problema. También que lleva una entidad tiene la obligación de cumplimentar la documentación que se le requiere para concurrir a una subvención. Y eso da igual que el trabajo que haga sea mejor, que sea cultural, que sea deportivo, eclesiástico, de ocio, de lo que sea. Entonces, bueno. ¿Alguna cuestión más? Pero primero quería hablar. Sí. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver. Se está haciendo en este tema, en este expediente o en este punto del orden del día de reconocimiento extrajudicial de créditos, se está haciendo norma de lo que es una excepción. Y este grupo municipal, por hoy, y solamente que sirva por hoy como excepción, va a votar abstención. Pero ya anuncia que, como es bastante frecuente, como ha sido frecuente hasta ahora, que está utilizando este mismo instrumento para legalizar cuestiones que esta parte considera, pues, al igual que nos ha dicho la señora interventora, que tiene difícil encaje jurídico, es decir, se gastan 62.000 euros, o se pretenden ahora justificar 62.000 euros en lo que los técnicos ya nos dicen que son facturas de septiembre del 2022 a enero de 2023, derivados de la prestación de servicio de comedor en el Colegio Público La Fresneda, periodo intermedio entre dos contratos administrativos que fue objeto de prórroga por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de septiembre de 2022, excediendo los límites de la Ley de Contratación de Servicio del Sector Público. Es decir, un instrumento excepcional y que tendría que ser utilizado en muy pocas veces y solamente por motivos justificados, se está utilizando. Creo que en este mandato ya es la segunda o tercera vez que se está utilizando. Entendemos que puede ser incluso merecedor o acreedor de otras soluciones, incluso legales más contundentes. Por eso, por esta vez, y anunciando porque el que avisa no es traidor,
vamos a abstenernos, pero ya anunciamos que la utilización habitual o sucesiva de este instrumento va a precisar no solamente de la oposición, que eso sería ante una mayoría absoluta, como la que se está articulando, como la que se articula en el Pleno, día sí y día también, vamos a utilizar otras medidas legales porque efectivamente nos están diciendo que es nulo de pleno derecho estos gastos. Lo que pasa que sí hay una especie de justificación ad hoc que se pretende que el Pleno pues lo avale. Y bueno, entendemos que efectivamente el enfoque adecuado nunca sería por una cuestión, una subsanación que se determina como nula de pleno derecho. Se enfoca por esta vía, pero el Grupo Municipal del Partido Popular, por esta vez, insiste, por tercera vez se abstendrá, pero se opondrá en el futuro. Y respecto de lo de las subvenciones, efectivamente, compartimos el criterio del Grupo Municipal de Podemos. Es decir, hay un agravio comparativo. Nosotros vemos exactamente, y lo que nos comunican las asociaciones es que hay un agravio comparativo, que para ellos se utiliza una especie de ley del embudo, en el sentido de que hay determinadas asociaciones que tienen la parte ancha del embudo y hay otras que tienen la parte estrecha del embudo. Y efectivamente hay un formalismo, a criterio también de este portavoz, un excesivo formalismo en la cuestión de las subvenciones. Si queremos todos, y parece como estamos todos de acuerdo y a favor de conceder subvenciones y de facilitar las subvenciones, pues a lo mejor efectivamente habría que interpretar muchas de las veces, no las bases habría que interpretarlas de una forma extensiva, una forma amplia, no una forma restrictiva, y siempre haciendo uso de la Ley de Procedimiento Administrativo, pidiendo la subsanación de aquellos defectos, no una vez que se aporta la documentación, decir no, y además es irremediable y además usted va a tener que devolver porque pierda la subvención. Por tanto, sí queremos hacer mención a que no se está, a nuestro criterio, no se está cumpliendo con un esencial principio de igualdad entre todas las asociaciones y menos en las que constan en la relación de anexos que efectivamente pueden estar ligadas a concejales o actores políticos que están incluso en este pleno. Gracias. Usted lleva ya un año aquí y no le voy a quitar la L porque veo que todavía no se ha enterado de casi nada. De estas facturas, si me quisieran explicar concretamente cuál es la que anuncia que va a ir al juzgado, que es lo único que sabe hacer aquí, amenazar e ir al juzgado. Pero bueno, debe ser, como dedica allí mucho tiempo, quiera optimizar el tiempo que está allí para también hacer la labor política, pero la labor política no se hace en el juzgado. Si me pudiese especificar de estas facturas cuál de ellas no están de acuerdo, pues les podré dar una explicación de cada una de ellas, porque cada una tiene, evidentemente, una explicación de por qué está aquí, ¿no? En lugar de las generalidades, porque las generalidades suelen utilizarse cuando no se sabe concretar, ¿no? Entonces, las generalidades, exactamente qué factura no está de acuerdo y por qué. Y luego, cuando habla de las subvenciones, y por eso digo su absoluto desconocimiento del procedimiento administrativo, no, cuando a una asociación le falta algo, se le requiere documentación. Es que no sabe cómo va el procedimiento administrativo, debería de trabajar un poco más. Cuando alguien presenta una justificación y es incompleta, los técnicos municipales, que son los que informan y fiscalizan la subvención, tanto la parte jurídica como la parte económica, vaya usted tomando nota porque ya va siendo hora, son los que dicen, y esos informes se aportan a los expedientes que luego van a las comisiones correspondientes, a las cuales, claro, usted como no va, no se entera, hable con sus concejales, y ese informe va a la comisión. ¿Qué es lo que se le pide? ¿Por qué se le pide? Si lo presenta o no lo presenta, y si lo presenta, ¿por qué sigue estando mal? Y eso va a los informes que van en los expedientes de las subvenciones. O sea, no es que se les quite de una manera arbitraria. No, no, no. Se le trata a todas las subvenciones y a todas las entidades exactamente por igual. Exactamente. Entre otras cosas, porque los que hacen esos informes jurídicos y económicos de fiscalización no son ni los concejales ni el alcalde, son los técnicos municipales que hacen una labor extraordinaria y tienen una paciencia infinita y un trabajo muy superior a lo que debería ser normal para intentar que esas justificaciones tengan encaje y poder pagárselo. Porque se les llama, se les dice, se les manda un escrito, si estamos ahora revocando subvenciones del 2022, y no es por dejadez administrativa, es por intentar dar margen más que sobrado y suficiente para que la gente pueda justificarlo. Porque si no, no estaríamos ahora revocando subvenciones del año 2022.
no es por una dejadez, no es por una falta de rigor, no es por una falta de trabajo, no es que los funcionarios no estén tramitando bien los expedientes, es que se les está intentando dar una y otra vez oportunidad para presentar y justificar en tiempo y forma las justificaciones. Entonces, si alguien dice, no, es que no cumplo, no. Si hay algo que no cumple, cuando se fiscaliza, se le remite un informe diciendo, oiga, usted no ha aportado no sé qué, y tiene un plazo de X tiempo para presentarlo. Claro, si la gente luego no lo presenta o lo presenta mal, y en todo caso, seguro que tenemos que mejorar. Eso está claro. Pero no quiere decir que estén haciendo malas cosas, no. Y cuando va a comisión una subvención, la revocación de una subvención, va con los informes para que se pueda ver cuál es el motivo por el cual se revoca la subvención, o va el informe de cuál es el problema. Y por volver al punto de orden del día de las facturas, oye, si me dice usted pues cuál de ellas cree que no debería de pagarse o que se hizo mal, pues usted, pues dígamelo y se lo intentaré explicar el por qué vienen aquí, si es que puedo. Pero no es que se traigan de manera sistemática, porque eso es totalmente falso. Y el traer un reconocimiento extrajudicial de obligaciones al Pleno es una vía legal, no es ninguna vía ilegal, es una vía legal. Igual que cuando el alcalde firma una factura o un concejal. Es un trámite administrativo legal, que le pueda gustar más o menos, eso ya, pero es un trámite legal, si no, no vendría al Pleno. Y dígame usted, de estas facturas, ¿cuál cree que no deberíamos de pagar o de no hacer el gasto? Dígame. Sí, muy bien. En primer lugar, yo no amenazo con ir al juzgado, yo voy al juzgado. Y usted lo sabe. Además, tiene comprobación y todo es de público conocimiento en todo el concejo, efectivamente, las consecuencias que trae las actuaciones judiciales, en este caso del Grupo Municipal del Partido Popular. Eso en primer lugar. En segundo lugar, claro que hablo con mis concejales. Por eso tengo la función de coordinarlos y que me digan lo que se habla en cada una de las comisiones, que efectivamente no asisto, pero soy perfectamente conocedor de todo lo que se habla en las comisiones y en los demás órganos donde están solo mis concejales. ¿Por qué? Porque usted ya se ha encargado de que el grupo municipal, los concejales del grupo del Partido Popular, no estén en ninguna cuestión que no sea imprescindible, en ningún órgano que no sea imprescindible estar. Eso en primer lugar. Después ya hablaremos de la moción, de la adición a la moción, que efectivamente usted lo que quiere controlar es quién asiste, cómo asiste y demás, pero no nos da igual. Vamos, ya le anuncio que estamos conformes con la adición en la moción presentada por esta parte. Pero mire, yo le voy a decir, de estas facturas, vaya usted a explicarle a la banda de música de Pola de Siero, a las diferentes asociaciones folclóricas, Ventolín, la gente incluso de Lugones, la Sidrina, determinadas asociaciones que efectivamente tienen que devolver parte de esas subvenciones por un papel, por una cuestión meramente formal. Y yo le voy a decir concretamente lo que estamos hablando. Mire usted, pretende que por un reconocimiento extrajudicial de créditos de 3.957, 4.000 euros, casi, se legalice y se dé viabilidad a servicio de desayunos Sidro Mazcaraos, servicio de catering Sidros Mazcaraos. Es decir, hay muchas asociaciones que están percibiendo 800, 900, 1.000 euros y resulta que por un servicio de desayunos o de catering se asciende a casi 4.000 o sube casi 4.000 euros, lo que se pretende ahora meter por esta vía del reconocimiento extrajudicial de créditos. Y no se confunda ni conmigo ni sobre todo con los demás ciudadanos de Siero, señor alcalde. Es decir, la gente no es tonta. La gente sabe, porque se comenta todos los días, lo que está pasando con las múltiples asociaciones, con lo que está pasando con los 10.000 euros que tienen que repartirse los 7 hogares del pensionista en Siero en subvenciones. Para que ahora, por ejemplo, esta factura que le estoy diciendo concretamente, 3.957,36, servicio de desayunos de los Sidros Mazcaraos. Es decir, ¿quiere una factura? Eso. Pero además le estoy diciendo que es que los servicios técnicos le están diciendo, oiga, que hay un exceso de competencia en la Comisión de Gobierno para legalizar 62.000 euros. Y le estoy diciendo que esto
está usted convirtiendo en norma lo que es una excepción. Usted siempre se ampara que como está la ley así, esto también es legal, pero usted no lee lo que no quiere leer. Esto es una excepción. Y le estamos diciendo que nosotros vamos a votar abstención, pero para la próxima no, porque nos exige la ley votar en contra para acudir a otras instancias. Tómelo usted por donde lo quiera tomar. Usted no me va a coaccionar a mí ni al grupo en utilizar la única vía de control efectivo que tenemos ante una mayoría absoluta que se utiliza como un rodillo para controlarle a usted personalmente y al equipo de gobierno. Usted no está por encima de la ley. Y la ley está ahí para cumplirla. Y si tenemos que acudir a donde tengamos que acudir, acudiremos. Y yo no amenazo. Lo que pasa es que voy deslizando, como ocurrió en el pleno extraordinario, le estoy diciendo, corrija los defectos. ¿No los quiere corregir? Usted ya es mayorcito de edad, plenamente capacitado y, por tanto, será responsable de todo lo que pueda pasar. En todo caso, también le estoy diciendo, vamos a ver, esta manipulación que usted día, pleno tras pleno, menciona sobre el acudir, no acudir, intentar desprestigiar, yo creo que lo están viendo efectivamente los ciudadanos de Siero, gracias a Dios, que insisto, no son tontos, están viendo quién es una persona y quién es el grupo político que está verdaderamente ejerciendo la oposición. Por tanto, señor alcalde, si también de facturas concretas estamos hablando... Vaya concluyendo, por favor. Sí, voy concluyendo, sí. Venga. Es decir, insisto, hay 62.000 euros de una serie de servicios prestados en el colegio público de la Fresneda en una serie de meses que nos está diciendo, insisto, claramente que son ilegales el abonar estos importes. Por tanto, insisto, esta parte el Grupo Municipal se va a abstener, pero solo por esta vez. A partir de aquí ya está avisado usted y está avisado el grupo, el equipo de gobierno, de que tomaremos otra serie de medidas. Nada más, gracias. Muchas gracias. Silvia. Sí, gracias. El turno de réplica me correspondía a mí primero, por cierto. Le pediría que cumpla las normas en este sentido. Efectivamente, se cometen errores, señor alcalde. Si las asociaciones, con sus limitados medios, están obligadas a cumplir la ley, ¿a qué no estará obligado el ayuntamiento, que tiene todos los medios a su disposición? Y aún así, también se cometen errores. Y la flexibilidad solo se aplica a una de las dos partes, que es además la más poderosa. Habría mucho que decir sobre la ayuda y el asesoramiento que están recibiendo las asociaciones, que no son capaces de recibir la información suficiente para replicar una cantidad de una casilla a otra. Algo tan sencillo como eso, no fueron capaces de que alguien se lo explicara con claridad. Y no por falta de voluntad del personal, ojo, sino por sobrecarga. Lo que necesitaría este ayuntamiento es una persona, dado que las liberaciones existentes parece ser que no son suficientes, una persona funcionaria dedicada exclusivamente a asesorar en todo momento a las asociaciones. Gracias. ¿Alguna intervención más? Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? 15. ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto número 6, Consorcio de Transportes, aprobación de la suscripción del acuerdo para determinar las condiciones de la integración del concejo de Siero en el Consorcio de Transportes. La Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos dictaminó una propuesta de la Concejalía Delegada del Área de Comercio, Hostelería, Movilidad y Transporte Público del 20 de mayo del 24. En su parte dispositiva propone al Pleno aprobar la suscripción del acuerdo para determinar las condiciones de integración del concejo en el Consorcio de Transportes de Asturias. En los términos del documento cobran el expediente, condicionando su eficacia a la entrada en vigor del expediente de modificación de decreto 7 de 2024 para atender el gasto correspondiente al ejercicio 2024 con un límite de 55.000 euros y facultar al alcalde o a la persona que legalmente le sustituya, tan ampliamente como en derecho fuera menester, para la firma del acuerdo, así como para cuantos otros documentos fueran necesarios para la plena efectividad del mismo. Se dictaminó la propuesta por 11 votos a favor del Grupo Socialista
Vox, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la FESNEDA, y hubo 5 abstenciones de los grupos Popular y Podemos. Sí, ¿alguna intervención en este punto? Silvia, sí. Sí, vamos a votar a favor con la esperanza de que esta medida sirva para poner en marcha alternativas reales de movilidad que sirvan para de verdad conectar a personas y no simplemente para llevarlas a grandes superficies comerciales, como está ocurriendo con los últimos proyectos desarrollados. Vamos a votar, por tanto, a favor. Gracias. ¿Votos a favor de la propuesta? Hay unanimidad. Se aprueba por unanimidad. El punto siguiente, Universidad de Oviedo, aprobación de la suscripción de la adenda de modificación del convenio de colaboración para el desarrollo de nuevas tecnologías a través de la inteligencia artificial, el estudio de la mejora de los procesos de la Administración en el ámbito local y la creación de centros de estudios sobre el impacto social de la inteligencia artificial. Si hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del 23 de mayo, en su parte dispositiva, propone al Pleno aprobar la suscripción de la adenda de modificación del convenio de colaboración entre la Ayuntamiento de la Universidad de Oviedo para el desarrollo de nuevas tecnologías a través de la inteligencia artificial y el estudio y mejora de los procesos de la Administración en el ámbito local y creación del centro de estudio del Pacto Social de la Inteligencia Artificial, concretamente su párrafo segundo sobre la entrada en vigor y vigencia de inicio de modificación del convenio, que tendrá una duración de 4 años a partir del 1 de enero del 24, y luego facultar al señor alcalde presidente para la firma de la adenda, para la candidatura, así como de cuantos otros documentos fuesen necesarios para la plena efectividad de la misma. Perdón, se determinó que son por 11 votos a favor de los grupos socialista, Vox, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la FESNEDA, 4 en contra del Grupo Popular y una abstención de Podemos. Sí, ¿alguna intervención? Sí, Juan Luis. Sí, como ya anunciábamos, gracias señor alcalde, como ya anunciábamos en la comisión informativa, votaremos también en contra ahora mismo, porque nosotros no creemos en este convenio con la Universidad de Oviedo. Y no creemos en este convenio con la Universidad de Oviedo, no solamente porque se dedica a un edificio municipal, creemos que a una actividad que no reporta, o por lo menos no se nos ha explicado, ni en plenos, ni en información, qué beneficios reporta ni a Siero ni a sus ciudadanos. Es decir, estudiar una implicación de la inteligencia artificial a nivel social desconoce esta parte del beneficio. Toda la orientación de la competencia municipal es obtener beneficios para sus ciudadanos o para el concejo. Y no se nos ha explicado todavía por qué se dedican 100.000 euros, además de la dedicación de un edificio público tan importante, tan céntrico, que se podría dedicar a una escuela de 0 a 3 años, muy necesitada además en Lugones por las carencias que tiene el actual centro. No se nos está explicando qué beneficios obtiene Siero o sus ciudadanos de este convenio. Y como consecuencia, esta adenda o esta modificación, que es por negligencia del ayuntamiento en la aplicación, lo cual nos verifica y nos ratifica en votar en contra de que efectivamente no entendemos la dedicación de un dinero tan necesario y tan necesario para otras cosas, 100.000 euros cada año, es decir, 400.000 euros en este mandato, para no sabemos muy bien qué beneficios. Por tanto, insistimos en que votaremos en contra. ¿Votos a favor? Votos a favor, perdón, hay 3, sí, 16. ¿En contra? Contra 7. Pasamos al punto número 8, Ayuntamiento de Siero, aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones del concejo de Siero. La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económica, de fecha 23 de mayo de 2024, también una propuesta al Pleno de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones del concejo de Siero, sus 3 anexos, en los términos del borrador que habrá el expediente. En segundo lugar, propone al Pleno someter a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días el proyecto de ordenanza inicialmente aprobado mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la página web municipal y en el tablón de dictos. En caso de que no se presenten alegaciones a la ordenanza, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional
y la ordenanza no entrará en vigor hasta que no se cumpla el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 785. Se dictaminó la propuesta por 10 votos a favor del Grupo Socialista, Plataforma Nacional de la Fresneda, un voto en contra del Grupo Municipal Vox y 6 abstenciones del Grupo Popular, Izquierda Unida y Podemos. Sí, ¿alguna intervención? Buenos días. Lo cierto que, lo mismo, que como ya manifestamos con el voto en contra en la comisión, pues nuestro grupo no comparte ni cómo está redactada la ordenanza, ni mucho menos el fin último que busca, ya que lo vemos desproporcionada y relevante a nivel global para el problema de las emisiones de partículas de CO2. Eso sí, nos han llamado varias cosas la atención que sí que querríamos destacar. La primera es que, conociéndole ya un poco como le conocemos, pues creo que ni usted mismo se cree este documento. Y creemos también que no lo va a poner ni en práctica. Más bien entendemos que es una ordenanza simplista que lo único que viene a buscar es cumplir el expediente, un expediente de mínimos para poder así pues seguir accediendo a la gestión de los fondos europeos, que creo que es lo que se persigue, ¿no? Y le digo que creo que es imposible que se ponga en marcha porque, fíjese, en la página 18 del propio documento, del borrador, ustedes nos hablan, por ejemplo, de autorizaciones puntuales que se podrían dar para acceder a aparcamientos de pago en la zona, establecimientos determinados o simplemente de forma esporádica, nos enuncian. Bien, pues para esto básicamente necesitaríamos recursos y medios. Necesitaríamos policías, que no tenemos, necesitaríamos personal administrativo, que vemos que bastante sobrecarga tiene en otros ámbitos como para tenerlo aquí, y necesitaríamos sembrar el centro de la Pola de cámaras, igual que sembramos lugones de radares, y creo que no tenemos en visión o en previsión llevar a cabo este hecho, y salvo que usted hoy nos sorprenda y nos anuncie que va a contratar 10 policías nuevos, que sería un logro, pues dudo mucho que se ponga en práctica. Pero, como le digo, ya no se trata de si lo vamos a poner en práctica o si se trata simplemente de un engaño a Europa para seguir financiando los carriles bici, sino que en el propio documento también, página 11, ustedes ya reconocen que no hace falta implantar una zona de bajas emisiones en Siero. Leo literalmente: Siero no registra un alto tráfico ni niveles significativos de contaminación. Es decir, no hay una necesidad de una zona de bajas emisiones en la Pola. No hace falta. Pero si nos la fueran a imponer, pues por lo menos vamos a abrir alternativas. Fíjese, Vox, junto al Partido Popular, ya en Burgos o en Alicante, pues sacamos adelante una zona de bajas emisiones sin sanciones. Oiga, que ponemos 2 cartelitos de que esta es la zona de bajas emisiones y el que no quiera contaminar, pues que no pase, que venga andando. Pero el resto, oiga, pues no veamos unos designios de que vengan de Europa y que encima nos vayan a costar, pues lo que decimos, ¿no? 50 euros en Lugones el radar, 200 en la Pola por pasar por el centro con un coche que posiblemente la mayoría de los ciudadanos de Siero, sobre todo los de gente de zona rural, gente mayor, pues no tenga capacidad para comprarse un coche nuevo, ¿no? Entonces, no es una barbaridad. Hagamos la zona de bajas emisiones sin sanciones. O sea, no busquemos sancionar por sancionar, porque si no vamos a cambiar el lema de un Siero para vivir por un Siero para pagar, porque al final pagamos por pasar por Lugones, pagamos por pasar por la Pola, ¿no? Bien, pero insistimos, si quisiera también, pues vamos a imponerla de todas. ¿Por qué no ha hecho una consulta ciudadana? Pero una consulta ciudadana de verdad. La Ley de Bases de Régimen Local permite la posibilidad de solicitar al Estado la competencia para llevar a cabo una consulta popular. Hago una consulta popular, no una consulta a través de la web. Pero si diéramos veracidad a la consulta a través de la web que ustedes nos presentan aquí, que se ha hecho, oiga, pues o las matemáticas las han cambiado de género o a mí los números no me salen, porque al final 7 personas votaron, señor alcalde, y 5 le dijeron que no hace falta una zona de bajas emisiones en la Pola. Y los 5 le dieron el mismo argumento. No solo no hace falta, sino que encima no tenemos dónde aparcar. No hay aparcamientos y no hace falta. El 72% de los participantes en la consulta a través de la web que se hizo señalan que no es necesario una prohibición de pasar con el vehículo por el centro de la Pola. Entonces, mejor dicho, sí hacemos una zona de bajas emisiones para sancionar, no escuchamos lo que nos dicen los ciudadanos y encima queremos innovar con algo que desde Vox entendemos que es innecesario. Le voy a dar un
un dato, simplemente para concluir, o dos datos. De los 151 municipios de España, con más de 50.000 habitantes y que teóricamente estarían obligados a poner en marcha esta zona de bajas emisiones, solo 23 lo han hecho y 3 ya se los han tumbado los tribunales. O sea, ni el 15% en Asturias, ninguno. Le voy a dar otro dato. En Francia, de 468 municipios que deberían, si estuvieran en España, estar obligados a tener una zona de bajas emisiones, ya salió el ministro de Transición Ecológica a decir que como mucho en 2025, 4. Lyon, Marsella, Estrasburgo, París y La Pola. O sea, al final nos equiparamos a esas ciudades. Eso es lo que tenemos. Al final, creemos que no es buena para el comercio local, no es buena para la gente de Siero, sobre todo de la zona rural, y como le decía antes, cambiamos con este tipo de medidas del lema. Hoy ha sacado otro lema, pero cambiamos del lema de el Siero para vivir por el Siero para pagar. Muchas gracias. Gracias, Josu. ¿Qué más? Silvia, y luego... Sí, bueno, estando a favor de la zona de bajas emisiones, que en La Pola podemos discutir si es o no necesaria, porque realmente La Pola ya es, en efecto, una zona de bajas emisiones, porque prácticamente toda esa zona está ya peatonalizada. Sí nos habría gustado que este proyecto contara con la participación de otros grupos, se hubiera abierto a que pudiéramos realizar aportaciones y no nos llegara ya, como la mayoría de las cosas, escrito sobre piedra. Preguntamos en la comisión informativa correspondiente por qué no se hacía ninguna mención al impacto que iba a tener sobre el comercio local y, en cambio, sí sobre el reparto a domicilio. Bueno, esto deja un poco a las claras cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno. Además, también llama la atención en ese informe que se hable de la necesidad de potenciar los medios de transporte público en el concejo, transporte colectivo, y, sin embargo, solo habla de mejorar el tren, cuando sabemos que el tren no es suficiente, siendo muy necesario no es suficiente y no llega a todos los territorios. Para permitir que las personas sigan llegando a nuestros pueblos prescindiendo del vehículo particular, necesitamos darles alternativas reales de movilidad y eso es lo que hace falta. Gracias. Sí, Juan. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, bienvenido Vox a la labor de oposición. Espero que esto no sea una tormenta de verano. En segundo lugar, nosotros nos opondremos a la aprobación no de una ordenanza de bajas emisiones, sino de esta ordenanza de bajas emisiones. ¿Y por qué nos opondremos? En primer lugar, insisto o reitero lo que han dicho ya mis compañeros de la oposición, de que ni es necesario ni es oportuno, va a provocar un quebranto muy importante en la economía, y ahora me explicaré, de muchos de los ciudadanos. Y va a suponer, mire, ya le anuncio, va a suponer un importante problema para usted personalmente como alcalde, personalmente como equipo de gobierno. ¿Y por qué? Me explico por qué. En los estudios técnicos que nos han adjuntado respecto de esta propuesta, se nos dice que hay un 28%, un 27 y pico por ciento de vehículos sin etiqueta. Un 27, casi una tercera parte de los vehículos de Siero, según la documentación aportada por ustedes para hacer esta ordenanza, casi una tercera parte no tiene etiqueta. Casi esa tercera parte no va a poder circular por las zonas de bajas emisiones. Y eso lo tienen que saber los ciudadanos de Siero, que el vehículo que tienen, ya de una cierta antigüedad, pues lo van a tener que cambiar. Pero además lo van a tener que cambiar porque así lo dice la norma. Mire, señor alcalde, el informe técnico sobre el estudio para la implantación de una zona de bajas emisiones en Pola de Siero dice exactamente en el punto 2.3: el objetivo del establecimiento de la zona de bajas emisiones es la reducción del número de vehículos a motor que circulan por el núcleo urbano. Si bien se pone especial énfasis en restringir la circulación de los vehículos que más contaminan, el fin último no es el de favorecer la sustitución de unos vehículos por otros, sino que se produzca un trasvase modal hacia modos de transporte más sostenibles. Ampliaré esto, pero dice: impacto de la zona de bajas emisiones. El objetivo final de la zona de bajas emisiones es la reducción del número de vehículos que circulan por el municipio, a fin de que estos viajes se realicen en otros modos de transporte menos contaminante.
e insiste otra vez, el objetivo de la zona de bajas emisiones de Pola de Siero es fomentar un cambio en el modo de transporte utilizado por los residentes con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado en un 5% en comparación con los datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Esto implica que se espera que el 5% de las personas que actualmente utilizan el vehículo privado como principal medio de transporte comiencen a utilizar otras formas de desplazamiento habitual. Bueno, pues vamos a analizar otras formas de desplazamiento habitual. Autobuses que no hay, trenes que funcionan mal y solamente entre los núcleos principales y además se nos viene a vender, perdone, la moto, la licencia, de decir la moto, de que medidas asociadas a la zona de bajas emisiones son tan maniqueas o son una entelequia como la senda fluvial del río Nora conectando Pola de Siero con Lugones. ¿Qué tendrá que ver eso con la zona de bajas emisiones? Humanización de la Nacional 634 entre Pola de Siero y Argüelles y entre Pola de Siero y Marcenado. Actuación en bici al trabajo para favorecer los desplazamientos laborales en bicicleta desde Pola de Siero. Es decir, todos aquellos habitantes de Pola de Siero, pues ya usted les está diciendo, oiga, tienen que ir pues, al polígono industrial de Boves, tienen que ir en invierno, lloviendo, tienen que ir en bicicleta a trabajar, porque, mire, la ordenanza de bajas emisiones, el objetivo es precisamente este. Es decir, creemos que es puro electoralismo, puro, porque estamos ahora en el trámite de la agenda urbana de Siero, concretamente, la 2030, donde estas medidas que usted consigna aquí para esta ordenanza están también en la agenda urbana de Siero y además algunos como proyectos tractores, como proyectos estrella. Es decir, lo que vemos pura y simplemente es que ni es necesaria en este momento esta ordenanza concreta, ni es oportuna y va a provocar quebrantos económicos importantes, no solamente, como dice Vox, el grupo Vox, respecto del comercio de proximidad, del comercio que queremos proteger en Siero y en Lugones, que son las dos zonas de bajas emisiones que se van a establecer por medio de la ordenanza, al menos ahora, sino que también va a suponer un problema económico de para sancionar a aquella tercera parte de vehículos que circulan en Siero. Que no olvidemos, señor alcalde, que nosotros tenemos una gran zona rural que supera con bastante el 60% de los habitantes de Siero y que precisan utilizar el vehículo particular para desplazarse. Usted está limitando el acceso a los dos grandes núcleos de población de esa gente que tiene unos vehículos que ahora, por lo menos ahora mismo, no se adaptan a la normativa. Por esa razón, precisamente, es por lo que votaremos en contra. Gracias. Como decía que el anuncio y el Madrid campeón de Europa. No sé si lo entiende, si no luego se lo explico. Ustedes que hablan de legalidad, vamos a explicar un poco, o voy a intentar sintetizar un poco dónde estamos, porque estamos en el año 2024, en un mundo global, y con una situación de emergencia climática, que no la declaro yo, porque no soy técnico, no soy experto en la materia, pero que todos los científicos y la ciencia, no la política, pues explica, y además es fácil de ver, ¿no? el clima, cómo cambian Asturias, porque bueno, yo creo que la evidencia científica ya la empezamos a ver en la evidencia real de cada día del tiempo que tenemos, diciembres con 20 y pico grados, inviernos que no nieva. Bueno, si alguien duda de que el clima está cambiando, pues entonces poco podemos hablar, porque es una cuestión científica, no política, científica. Es una cuestión científica que el planeta está en situación de emergencia climática. Y el que esté en emergencia climática no quiere decir que critiquemos cuando en el Amazonas talan los árboles o que los chinos produzcan sin ningún control. Estamos diciendo que nosotros también tenemos que hacer cosas. Y la Unión Europea, que por cierto, la mayoría del Parlamento Europeo lo tienen fuerzas conservadoras, como el Partido Popular, la ultraderecha, tienen la mayoría en el Parlamento Europeo, legisla desde hace ya muchos años, y cuando la Unión Europea legisla, se tiene que trasladar a los Estados miembros todas las cuestiones que se aprueban en Europa y para lo cual dan un plazo. Tema legal, porque usted que tanto va al juzgado, en este caso no lee, no sabe que hay leyes. Pues
es un jurista de Calella, no de Unión Europea. Eso ya lo tenemos claro. Es un jurista de Calella. Entonces, hay una ley, que le voy a dar el número para que la descargue y la lea detenidamente, que es la Ley 7/2021, de 20 de mayo, y a Josu también, que es de profesión letrado, porque cuando dicen ni es necesario ni es oportuno. Ley 7/2021 de 20 de mayo de cambio climático y transición energética. Una ley que acuerda el Estado español y que a todos los que estamos aquí, y a mí el primero, nos obliga. No es que sea necesario ni oportuno, no, es obligatorio. ¿Vale? Vamos a ir explicando un poco de dónde vienen las cosas. Esto es como Barrio Sésamo. Arriba, abajo. Europa, Estado español, legisla, ayuntamientos, a cumplir. Porque no legislamos, ejecutamos. ¿Vale? Entonces empezamos por la ley. Y luego, si no cumplimos esa ley, aquí el jefe del PP, alcalde, juzgado. Esta ley, entre otras cosas, es muy interesante leerla y que se descarguen en YouTube alguna conferencia de científicos, no de políticos, de científicos de todos los lugares, en la que dice que el aumento de 1,5 grados se alcanzará entre 2030 y 2052, es decir, que 1,5 grados de aumento de la temperatura media que se alcanzará de media en el mundo en el 2030. Estamos en el 2024. Declara la emergencia climática la Unión Europea y se establecen unos objetivos. La Unión Europea dice, bueno, hay un riesgo claro, no para el de que tiene un coche sin etiqueta, no. Hay un riesgo claro para que la gente no tenga agua para beber, que haya situaciones extremas de calor y de sequía, que no pueda haber cosechas, que haya enfermedades, virus, que recurso básico como es el agua, ¿podrá una persona no entrar en un sitio con un coche que contamine demasiado? Sin eso podemos vivir, pero sin agua no se puede vivir. Y con situación de extrema climática tampoco. Y esto afecta más a ciertas partes del mundo y en España especialmente a todo el Mediterráneo, que es el que está en peor situación. Y entonces dice que, bueno, que el objetivo que se establece en la Unión Europea para intentar luchar contra esto es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 55% para el 2030 respecto de los que se emitían en 1990. Es lo que establece la Unión Europea. Y lo que el Estado español dice, ley. Ayuntamientos a cumplir. No es necesario ni oportuno, según el portavoz del PP y según el portavoz de Vox, no hay necesidad ni obligación. Vuelvo a repetírselo. Señor portavoz de Vox, que sé que usted lee mucho y se documenta. Aquí se le tuvo que escapar. Ley 7/2021. Simplemente lea esa ley. Simplemente, bueno. Y establece que la Unión Europea, el objetivo de que para el año 2050 seamos el primer espacio del mundo neutro desde el punto de vista climático, que no haya emisiones en Europa. Por eso hay energía eólica, por eso hay energía solar, por eso hay almacenes de baterías, por eso estamos investigando en el hidrógeno, por eso la gente pone placas fotovoltaicas, no solamente porque seamos dependientes energéticamente de otras partes del mundo y que nos hace empobrecer, sino porque hay una situación ante un riesgo para la humanidad. La Unión Europea decide tomar decisiones, que para eso está la política, para responder a los riesgos y amenazas que hay hacia la sociedad sin caer en el populismo. Claro, hay algunas personas que ante una evidencia científica lo que hacen es responder con populismo. Es que usted no va a poder entrar con el coche allí, es que la etiqueta... Bien, es una alternativa. Bueno, son muchas hojas, no se las voy a leer porque ahí viene muchísimas cosas que les invito a que lo lean, es muy interesante, pero que lo complementen con libros, con artículos, con vídeos de científicos, no de políticos, de la mayoría de los científicos, porque dentro de la comunidad científica, de 1000 científicos, a lo mejor hay 5 que niegan el cambio climático, pero la opinión de la mayoría de la comunidad científica. Y en el título 4 de esta citada ley dice lo siguiente: la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, nosotros somos entidad local, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Ley. Ley.
ley, ¿vale? Vamos a las etiquetas, que las etiquetas que nos ponen a los coches simplemente es para identificar los vehículos cuando quieren acceder a determinados núcleos urbanos, como ya ocurre en muchas ciudades, por cierto, gobernadas por el Partido Popular, como es Madrid. En Madrid, para entrar, ya hay restricciones desde hace años. Y hay 4 etiquetas: la 0, la ECO, la C y la B. La de 0 emisiones, vehículos totalmente eléctricos. La ECO, vehículos híbridos. La C y la B, distintas categorías según las especificaciones técnicas de producción según la Unión Europea. Euro 4 o Euro 3, de gasolina y diésel. El resto no tienen etiquetas. Ley, 4 etiquetas. El resto de los vehículos no tienen etiqueta. Por ley, no porque lo diga el alcalde. Yo no pongo etiquetas. Sigue este artículo 4 de la citada ley diciendo que a estos efectos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fijará para el año 2030 objetivos de penetración de vehículos matriculados con nulas o bajas emisiones directas de CO2 según sus diferentes categorías. 2023-2030, ¿vale? Agenda 2030. Segundo punto, en desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, les había dicho que para el 2050 la intención y la voluntad de Europa es neutra desde el punto de vista de emisiones. Descarbonización, que es cuando hablamos del hidrógeno verde, de descarbonización. Se adoptarán a las medidas necesarias de acuerdo a la normativa de la Unión Europea para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulativamente sus emisiones de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. A tal efecto, previa consulta con el sector del automóvil, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo al I+D+I. Bien, el punto número 3. Los municipios de más de 50.000 habitantes, y no los núcleos de población, los municipios de más de 50.000 habitantes, los 151 que usted mencionaba, tenemos la obligación legal, otra cosa es que no lo cumplan, pero tenemos la obligación legal, igual que París, igual que Luxemburgo. Además, nosotros somos mucho más importantes que París. ¿Dónde va a comparar con París? Antes de 2023, es decir, 1 de enero de 2023, planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo al menos el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023, si es necesario, si es oportuno y si es obligatorio, igual que en París. Unión Europea, Estado español. Si es obligatorio, exactamente igual que en París, igual que en Madrid. Municipios de más de 50.000 habitantes tenemos la obligación, ya pasados de vueltas, desde el 1 de enero de 2023, de establecer zonas de bajas emisiones. Obligación legal. Ni oportunismo ni electoralismo. Convicción, porque estoy totalmente convencido de la necesidad de luchar contra el cambio climático. Es una convicción y forma parte de cómo entiendo la vida y de mi ideología, pero además una obligación legal. Segunda cuestión que obliga, medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolo con hábitos de vida saludable, así como corredores verdes interurbanos, la senda fluvial, La Pola, Lieres, El Berrón, Lugones, carriles bici, carril, zonas peatonales, caminar, que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas. Y no les voy a leer más el resumen. Por eso, la Unión Europea financia que se construyan carriles bici, la Unión Europea financia que se pongan placas fotovoltaicas, que se pongan baterías de energía, que se ponga energía solar, que se pongan carriles bici, que se peatonalicen zonas, que se planten árboles, que haya más espacios verdes, porque busca con esa financiación cumplir un objetivo político que se marca. Porque normalmente la Unión Europea lo que hace es legislo, ante un problema legislo y pongo recursos para que los ciudadanos vayan allí. Por eso hay subvenciones para comprar un vehículo eléctrico, por eso hay subvenciones para poner postes de recarga. Y es lo que hay.
Es lo que hay. La medida que se aplica es la más light posible de las posibles. Solamente se restringe el tráfico en la calle Pedro Vigil. Tan solo. Tan solo. Miren qué trauma para el comercio, qué menoscabo económico, que esta calle se restringe de manera que el primer año solamente cuando haya situaciones que superen los límites permitidos de CO2. Terrible. Solamente está previsto señalizar, no se va a colocar ninguna cámara, no se va a multar a nadie, hay una señal, y el resto de los años no se va a restringir, se va a limitar en ciertas franjas horarias y para ciertos vehículos, para cumpliendo la ley, esta ley que les digo, generar el menor perjuicio posible a los ciudadanos. Y no hay más. A partir de ahí pueden darle las vueltas que quieran, como siempre, pero no hay más, no hay más, no hay una doble vuelta. Y evidentemente, ¿qué hace Europa? Mire, como los 151 ayuntamientos no cumplís nada, cuando queráis recurrir a fondos europeos tenéis que tener esto hecho. Lógico, lógico, porque como en este caso la intervención municipal o el secretario municipal no nos puede poner un reparo para que usted luego se queje por incumplir la ley de implantar una zona de bajas emisiones, ¿lo hacen de qué manera? Mire, ayuntamientos, 151 fenómenos de alcaldes y alcaldesas, como salvo excepciones muy pequeñas, durante el año 2023 no han hecho nada, a partir de ahora, quien quiera concurrir a cualquier tipo de ayuda europea, si no tiene esto, no la va a tener. Y es lo que hay. En Oviedo lo están implantando, que gobierna el PP. En Gijón lo están implantando, que gobierna el PP con Foro. Y en Avilés también, y en Siero también. Porque somos ayuntamientos de más de 50.000 y tenemos la obligación. Y no hay más. A partir de ahí, que digan, oye, pues el documento me gusta más, me gusta menos. Lo que quieran, lo que quieran. Pero no hay ninguna doble intencionalidad, ni hay... No. Y los ciudadanos que tengamos un coche, que la etiqueta no sea una de estas, pues sí, la ley nos va a obligar a que, si queremos entrar en algunas zonas, no podamos hacerlo con nuestro vehículo. Sí, es una obligación legal. Igual que pagar el IVA, es una obligación legal. O que no puedas ir en bicicleta por una autopista. Pues sí, es una obligación legal. Y a partir de ahí yo no estoy en el Parlamento Europeo, de momento, ni en el Parlamento Nacional, de momento, y no me toca legislar, ni siquiera opinar. En este caso nos toca ejecutar de la mejor forma posible. Y no le den doble vuelta. Yo creo que este es un tema en el que no debería haber discusión de si hay que hacer o no. Habría que tener, oye, pues cómo la implantamos, pero no si hay o no que implantarla, sino que cómo la implantamos, porque a continuación habrá que hacerlo en Lugones, y habrá que hacerlo en el Berrón, y habrá que hacerlo en la Fresneda, y en todo el concejo, y no tardando mucho. En muchos núcleos urbanos de este país y de Europa, no se va a poder entrar con el coche. No sé si va a haber menoscabo para el comercio o para qué, pero no se va a poder entrar con el coche, salvo que tengas una etiqueta cero o eco. Pero sí es que ya ocurre en Madrid, en muchas calles. Y si usted quiere entrar, tiene que aparcar en un parking subterráneo y pagar como si hubiese ido en helicóptero. Pues ya ocurre en Madrid. Yo cuando voy a Madrid, meter el coche en el parking, pues es porque intentan hacer que la gente no entre con el coche a las ciudades, salvo que sea 100% eléctrico. Y es lo que se busca. Y ahora, a partir de ahí, que nos guste más, nos guste menos, bueno. Y de verdad que no hay ninguna otra intención. Y yo creo que en un ayuntamiento, en un estado como el que estamos, oye, pues joder, que el estado de bienestar nadie lo cuestiona, podemos tener diferencias, pero oye, esto es una cuestión científica, de que hay un problema, un reto para la humanidad, un gran reto para sus hijos, para nuestras familias, que dentro de 20 años, pues no sé lo que va a haber aquí, pues vamos. Miren en Cataluña están con restricciones de agua, en gran parte, según mi opinión, porque se han dedicado a abrir embajadas en lugar de abrir desaladoras, por ejemplo, pero están con restricciones de agua en Barcelona, en pleno invierno. ¿Y qué pasó aquí en la cooperativa de Lieres este verano? Nunca había secado el acuífero, nunca, este año secó. ¿Y cómo fue este verano? Que tuvimos temperaturas de 40 grados en Asturias, que eso es, vamos, impensable. ¿Cuánto nevó este invierno? ¿Cuánto en diciembre? ¿Qué temperaturas hubo? Bueno, no sé. Pues habrá que hacer algo, ¿no les parece? Y no hay más. Perdonen que me haya extendido, pero es que es una cuestión que podemos decir, no, es que no hay dónde aparcar, es que, bueno, y tampoco dónde amarrar el caballo, joder, ya no hay. Que yo si quiero venir a caballo a la Pola, ¿dónde lo dejo? Que lo pienso a veces. Yo quiero ir al ayuntamiento a caballo. ¿Dónde lo dejo el caballo? Tengo un lío de la Virgen, tengo que ir en coche. Claro. Pues sí,
El mundo cambia. Y dentro de poco vendremos a lo mejor en un dron aéreo, yo qué sé. No sé si lo veremos. Y de verdad que no hay nada más que eso. De verdad que no hay más que eso. Y se intenta implantar generando el menor problema posible a los vecinos, porque también quien legisló poner municipios de más de 50.000, pues a lo mejor no acertaron, porque deberían de poner núcleos urbanos de más de 50.000, pero nos afecta de igual manera. Porque teniendo núcleos de población de 14.000 o 15.000 habitantes, nos afecta, y a lo mejor hay otros núcleos de más población, pero que no superando el municipio los 50.000 no les obliga. Pero bueno, son cuestiones ya que por comentarla, ¿no? Y bueno, comenten lo que quieran, no hay problema. Si quieren intervenir, vamos a... Buenas de nuevo, señor alcalde. Hoy le noto yo flojito, la verdad que le noto flojito y entonces como está un poco disperso, al final vamos a atinar un poco el tiro, porque al final voy a utilizar sus propias palabras en la mayoría de los argumentos que nos ha trasladado, ¿no? El primero, nos habla de la ley, muy bien, la ley, genial. Resulta que hay 138 municipios en España que no la cumplen, porque esa ley, ¿dónde establece una sanción para el municipio que no la cumple? No la establece porque nos la hemos leído. También, oye, ya le adelanto que no creo que ni el Partido Popular ni nosotros le vayamos a llevar al juzgado por incumplir esta ley, ¿eh? No creo que vaya a ser uno de los caminos que vayamos a llevar. Pero al final usted muchas veces, cuando se pone a discutir con el señor Barbón, nos habla de interés general. Del interés general, pues aquí volvemos a lo mismo, no hay sanciones. Y sí hay interés general para los ciudadanos de Siero, porque, como acaba de decir usted, esto no es un núcleo de población de más de 50.000 habitantes. Esto es un concejo muy disperso, con varios núcleos de población muy grandes, en los cuales no tenemos o no contamos con las características suficientes como para que sea necesario la implantación de este tipo de normas. Y cuando hablamos de, no, es que Europa, es que veo un poco disperso, es que Europa, claro, nos dice que entonces no podemos acceder a los fondos europeos. Oiga, el ministro francés de Transición Ecológica no creo que se haya leído esa directiva europea, porque de mano ya dice que hasta final de 2025 no va a ser obligatorio en esas 4 ciudades que le comentaba antes, y que no va a saber si es obligatorio o no. Estamos viendo otro proceso que es, nada, 30 segundos de no centrar el tiro, pero de Arcelor, Dunkerque o Gante, Bélgica o Francia, le están ofreciendo a Arcelor que contamine todo lo que quiera, que le regalan hasta la energía, pero que se instale allí sus plantas de hidrógeno y demás, pero que se instale allí, que gaste lo que quiera, que consuma lo que tú quieras. Y resulta que aquí nos queremos adelantar a toda Francia y a 138 municipios de España. Entonces, como le digo, en ese sentido el interés general yo creo que primaría mucho más mirar por el vecino de Siero. ¿Y por qué? Porque le voy a utilizar otra palabra suya, neutro. Porque al final si no vamos a ser neutros, pero neutros en las calles peatonales de La Pola. Fíjese, hace año y medio ya salió una noticia que decía de los 70 locales de La Pola, 35, hablo en las calles cerradas, 35 están ya cerrados. Igual son hoy 36 o 37, no los eché número ayer. Pero al final estamos viendo cómo el comercio local en las zonas peatonalizadas se está perjudicando. Si encima vamos a peatonalizar más, lo que vamos a generar es una discriminación del comercio local, del centro de las ciudades, con, por ejemplo, de la periferia o los grandes centros comerciales del exterior. Van a tener una discriminación a esa zona, porque al final el señorín del pueblo que baja con su coche, posiblemente de hace más de 10 años, porque cobra una pensión que no le llega a 1.000 euros, seguro, además tenemos muchos casos conocidos similares a este, va a tener que aparcar en el Bayu o en Siero Este para venir a por 1 kilo de naranjas al centro de La Pola. Y ya le digo que lo que va a acabar haciendo es, pues se irá a un gran centro comercial. Entonces, si el interés general es mirar por los vecinos de una zona que no hay un núcleo poblacional concreto de 50.000 habitantes, debería velar aquí el interés general. Y, por concluir, que no será Vox, por mucho que nos ponga en la etiqueta el que discuta si hay cambio climático o si no hay cambio climático, que lo digan, como dice usted, los científicos. Que lo digan los científicos. Pues me documenté, porque al final, como me gusta leer, me documenté. ¿Y qué dicen sus científicos? ¿Qué dice la ciencia de las zonas de bajas emisiones? Las restricciones al tráfico
no ayuda a que la flota rebaje las emisiones de dióxido de carbono, CO2, que contribuyen a la crisis climática. Es más, los residentes más pobres a menudo se ven desproporcionadamente afectados por las restricciones al tráfico que suponen estas zonas. Y esto lo dice la Federación Europea de Transportes y Medio Ambiente, que cuenta con científicos. Si el Partido Socialista tiene científicos ahora en la pola, igual uno de sus asesores de los 7 que tiene es científico. Pero de momento, esto es lo que dicen los científicos. Y en Francia igual hay tantos científicos como en España, y tampoco lo aplican. Entonces, permítame que mantengamos la idea de interés general y de no quedarnos neutros en el centro. Muchas gracias. Hoy no está espeso, hoy está lento, espeso y torpe. Habla de Arcelor. Mira, ¿sabe por qué en Francia? Es que hablan de cosas que no tienen nada que ver con el ayuntamiento, pero voy a aclarárselo. ¿Sabe por qué en Francia le ofrece a Arcelor que se instale? Porque la Unión Europea declaró que la energía nuclear es energía verde, no porque les dejan que contamine lo demás. Entonces explique las cosas con rigor, que aquí hay que hablar con rigor. Y no tiene nada que ver con el ayuntamiento, pero es que usted saca cosas como... No, mire, se lo voy a explicar con detenimiento. Y no soy científico, pero leo. En Francia tienen energía nuclear y la Unión Europea aprobó que la energía nuclear es energía verde. Entonces, cuando hay que hacer acero verde, mire a ver lo que cuesta la energía nuclear, el kilovatio, y lo que cuesta el kilovatio en España. No es que les dejen contaminar lo que quieran, no, es que no se puede tergiversar ni mentir cuando se es concejal. No, es que la energía verde, la energía nuclear es energía verde. No es que les dejen contaminar lo que quieran. Entonces, cuando quiera discutimos, pero venga más preparado, ¿vale? Y me avisas y eso, para prepararme yo también. Porque es que si no me pilla por sorpresa y, hostia, a ver qué le digo yo a Josu ahora, que me entró por la banda izquierda y tenía el defensa en el centro. ¿La ley que le he nombrado, leído, existe o no existe? ¿Hay algo de lo que le haya leído que es falso? Pues ya está. Y el paisanín que viene desde no sé dónde en coche porque no pueda circular por la calle Pedro Vigil, ¿va a dejar de venir a la pola? No sé. Yo creo que no. No sé. Yo creo que no. Pero en todo caso la ley existe, lo que le he leído no creo que sea falso, si cree que le doy una copia y no hay más. Y el que los 131 ayuntamientos restantes no cumplan, no, es que, ¿y qué tiene que ver eso? Ya verá cómo empiezan a cumplir este año. Y yo no dije que la Unión Europea no nos vaya a dar... No. Yo le dije, y le reitero, que para concurrir a fondos europeos van a exigir que tengas la zona de bajas emisiones implantada. Eso que dije y lo que dijo. Igual que van a exigir, previsiblemente en las nuevas líneas de fondos FEDER, que tenga el ayuntamiento una agenda urbana implantada. Igual que en los fondos europeos anteriores exigían tener un plan de movilidad de siero. Y dije eso, no que la Unión Europea... No. Y el ministro de Francia no lo tengo el gusto de conocerle, no sé lo que dijo, pero yo lo que digo es que nosotros, para concurrir a fondos europeos, nos van a exigir tener la zona de bajas emisiones implantada. Que si no la tienes, no pasa nada, pero no puedes concurrir a esos fondos. Y que por no circular por esta calle algún día que se superen los límites permitidos de emisiones de CO2 como consecuencia del tráfico, no creo que nadie vaya a dejar de venir a comprar a la pola, vamos, no, ni que tenga que cambiar el coche. Pero bueno, esto que lo debatan en la Junta y en el Parlamento Nacional y Europeo. Y yo no soy científico, ni he dicho que mi partido tenga científicos. Le he dicho que lean artículos, vean tutoriales de YouTube de científicos de todo el mundo. ¿No? Yo no tengo ningún científico y yo no soy científico. Bueno, practico la ciencia de la política, pero no soy científico. Y no sé lo que hay que hacer, la verdad. Bueno, nada, oye, vamos a votar. ¿Votos a favor? Votos a favor, 11, 3, 14. ¿En contra? En contra, 7 y 2, 9. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. La resolución de... Segunda parte de control plenario de órganos de la Corporación, el punto número 9, resoluciones de alcaldía, concejales delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno Local de Gas en Alcalá. Dar cuenta al Pleno Municipal de la relación extractada del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía y concejalías delegadas del 22 de abril al 26 de mayo. Y en cuanto a acuerdos de la Junta de Gobierno Local aprobados en uso de las competencias delegadas por la alcaldía, por resolución de la alcaldía de 23 de junio del 23,
dar cuenta de los acuerdos de las juntas de gobierno adoptados en las sesiones de 26 de abril, de 3 de mayo, 10 de mayo, 14 de mayo, 21 de mayo y de 19 de abril, que no se había dado cuenta. Vale, pues el de comunicaciones al Pleno, dar cuenta. Dar cuenta al Pleno Municipal de las siguientes comunicaciones. Del expediente GN 15007-0007, Intervención General de la Administración General del Estado, informe resumen del resultado del control interno RICEL, de conformidad con el artículo 37.2 del Real Decreto de 28 de abril, pues se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local. Se remite al Pleno Municipal el informe de la intervención municipal de 28 de abril de 2024 de los resultados del control interno del ejercicio 2023. El Pleno Municipal queda alterado. El expediente GN 18000M de información sobre ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024. Se da cuenta de la información relativa a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del ejercicio 24, que se ha remitido oportunamente al Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 30 de abril. Expediente GN 18000N, el informe anual sobre obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, cuenta 413 del ejercicio 2023. Se da cuenta del informe de la Intervención Municipal 19 de mayo de 2024 sobre obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2023, según la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de abril de 20 de diciembre de control de la deuda comercial al sector público y previsto en el Plan Municipal del Control Financiero del Ayuntamiento de Silo para el ejercicio 2024. Se da cuenta al Pleno. En cuanto a resoluciones de comunicación específica, resoluciones de la Alcaldía de fechas 25 de abril, 7 de mayo y 15 de mayo, por las que se delegaba por la primer teniente de alcalde las funciones de alcaldía los días 26 y 28 de abril, 7 de mayo y 16 y 17 de mayo de 2024. Dar cuenta al Pleno Municipal de la resolución de la alcaldía de 20 de mayo de 2024, por la que se revocaba con efectos de esa misma fecha la delegación de competencias efectuada por resolución del alcalde del 23 de junio a favor del señor Pajares San Miguel como concejal responsable del área de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, competencias que pasan a ser desempeñadas por el señor alcalde para esta nueva delegación en su caso. Resolución de la alcaldía de 21 de mayo de 2024 por la que se revocaba con efectos de 21 de mayo la delegación de competencias efectuadas por resolución del alcalde de 23 de julio de 2023 a favor de la señora Madera Álvarez como concejala responsable del área de urbanismo, empresa y fondos europeos, competencias que pasa a desempeñar el señor alcalde a esta nueva delegación en su caso. Y en cuanto a acuerdos de la Junta de Gobierno que fueron delegados en uso de competencias delegadas por el Pleno Municipal, pues dar cuenta del 14 de mayo de 2024, de la Junta de Gobierno del 14 de mayo de 2024, por la que se efectuó el sorteo para la designación de los presidentes y vocales miembros de las mesas electorales para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que tendrá lugar el día 9 de junio de 2024, y de la Junta de Gobierno de fecha 23 de mayo de 2024, por la que se estimó la solicitud efectuada por Trato del Norte, concediendo la exención del pago del precio público para llevar a cabo los ensayos del espectáculo Amor y Crímenes de Juan Pantera, atendiendo a razones culturales. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es mociones. En primer lugar, la moción presentada por el Grupo Municipal Podemosiero relativa a adaptaciones a medios necesarios para garantizar derechos de la infancia con necesidades especiales. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Políticas Sociales, Educación, Cultura y Deporte. De esta moción se dictaminó por un voto a favor del Grupo Podemos y 16 abstenciones del resto de grupos. Obviamente hay una petición de palabra. No de ninguna asociación ni nadie. Ya, pero bueno, si quiere, no sé si quiere intervenir. Sí, pero bueno, como quieras. Al final no es ninguna asociación según el reglamento de participación. O sea que no debería hablar. No digo que el reglamento de participación solo prevé los representantes de asociaciones. Sí. Si hay una petición de palabra de intervención por parte de
doña Cintia Cendán Braña. Pues no hay problema. Si está y quiere intervenir, no tiene, por supuesto, sin problema. No sé si está. Venid, ¿está? No lo sé, mañana, ¿sabes? Pues sí, que puede. No se permite hablar en el Pleno a personas que no sean representantes de asociaciones y en puntos que no estén relacionados con el día. Pero vamos a hacer una excepción y si está que... Buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por recibirme y por escucharme. Alcalde, concejales, oposición. Hoy vengo a contarles un poco sobre la inclusión de unos padres, sobre la ilusión de unos padres de un Siero inclusivo. Hoy vengo solo, pero no estoy sola. Mi nombre es Cintia, soy una mamatea, mi hijo tiene 3 años, afectación del lenguaje, aún no habla, y usa pañal. Este último es el motivo por el que mi hijo no puede acudir a los concilios. No disponen de auxiliar educativo para el cambio de pañal. Qué absurdo podéis pensar, pero a la vez qué importante es para nosotros. Tener un hijo con discapacidad es una lucha diaria, primero interna y luego con todo lo que te rodea. En eso somos expertos los padres de estos niños y por eso estamos aquí hoy. Tras los hechos acontecidos en el plan Corresponsables, todos hemos aprendido algo. La inclusión tiene que ser real y debemos empezar ya en Siero. Agradezco al consistorio que para el campus de verano ya nos tengáis en cuenta. Primer paso, gran paso. Ahora debemos seguir en este camino y crear un concejo inclusivo, un concejo mejor para nuestros pequeños sierenses. Y por eso queremos, desde el respeto hacia vuestro trabajo y desde la necesidad como padres, trasladaros nuestras propuestas e iniciativas. Los campamentos, concilias, plan corresponsables o todas aquellas actividades dirigidas a los más pequeños durante el curso escolar, puentes y vacaciones, pedimos al Ayuntamiento que en el pliego que presente para la adjudicación de este servicio sea el Ayuntamiento el que pida a las empresas que cumplan unos mínimos, como la necesidad de tener personal cualificado, contar con auxiliares para estos niños, además de que el número de personas para estos sea el adecuado en cuanto a ratio. No podemos olvidarnos que son grandes dependientes. Y, por supuesto, no olvidar que muchos de estos pequeños cursan fuera del concejo. Siero actualmente no cuenta con centros de educación especial. Los hay solo en Oviedo y en Gijón actualmente más cercanos. A la Concejalía de Deportes. Muchos de estos niños necesitan del deporte para regularse, ya sea corriendo o saltando. En los patronatos del concejo solo tenemos a día de hoy natación para discapacitados. Buscamos alguna otra alternativa, véase grupos reducidos de psicomotricidad adaptada, alguna actividad de inicios al deporte en menores con discapacidad. No dejan de ser niños y no todos pueden ser CR7 en el campo del Bayo. No solo en terapias tampoco deberían pasar siempre las tardes. Por otro lado, la Concejalía de Festejos. Ana. Ya sé que alguna asociación te lo ha comentado y aprovecho para recordarlo. Sería genial que en los desfiles de nuestras fiestas y en los aclamados pasacalles hubiese una zona acotada y un control de aforo para estos niños. No te pido el mejor sitio, ni un palco VIP. Pero queremos que nuestros niños puedan vivir con tranquilidad la visita de sus majestades los reyes o las tan ansiadas carrozas de Valdesoto. Sabemos que hemos tenido una primera prueba en este tema, pero la ilusión de la primera vez nos jugó una mala pasada. La falta de publicidad no nos ayudó a difundirlo como deberíamos, y eso se vio reflejado. Creemos que una buena publicidad de este tema, invitando a todos en los programas de festejos, puede ser el empujón que le falta a muchas familias para conocer mejor nuestra cultura y folclore. Este solo es el deseo de unos padres que solo buscan y quieren la mejor infancia para sus hijos, donde la discapacidad deje de ser un excluyente y donde solo sea sinónimo de empatía, valores y un mejor futuro para todos. Por supuesto, nuestro compromiso con el consistorio es total, dispuestos a aportar todo lo que podamos, siendo nexos con asociaciones, aportando información de utilidad y daros una visión de este tema que puede ser siempre útil para mejorar, crecer como concejo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora la proponente, si quiere hacer la exposición de motivos. Sí, gracias. Bueno, lo primero,
Agradecer a Cintia su participación. Por cierto, a Cintia no lo mencionó, pero viene en representación de la asociación Inclusión es ser y no estar. Había otras personas que tenían programada su participación en este pleno, pero por motivos de conciliación, que como sabemos afectan especialmente a estas familias, finalmente no les ha sido posible acudir y ha venido solo Cintia en representación, insisto, de toda la asociación. Yo, como integrante de esta corporación, me siento en el deber no solo de dar las gracias, sino de pedir perdón a estas familias por el daño innecesario y gratuito que se les ha hecho. Esta moción trata de reconocer los derechos de la infancia con necesidades especiales. Es un compromiso público que debemos adquirir ante la ciudadanía para que esta infancia sea tenida en cuenta en toda la actividad municipal. Se trata de garantizar que esté quien esté en el Gobierno en ese momento. Perdonad, pero estoy un poco nerviosa. El compromiso está adquirido y de ahora en adelante vamos a tener en cuenta a esta infancia y no lo dejemos a criterio de quien esté en ese momento. Esto es lo que se pide. Llevamos hablando con estas familias meses. Lo llevamos a la comisión del mes de marzo. No vamos a entrar en cuestiones pasadas. Lo que queremos ahora es avanzar. Sabemos que el equipo de Gobierno también está realizando avances en ese sentido y los valoramos. Y lo que queremos es, como digo, que ese compromiso sea público y sea por unanimidad de todos los grupos. Eso es lo que pretendemos. Gracias. Sí, hay una enmienda que se presenta de sustitución. La entregasteis, ¿no? La tenéis todos, la enmienda. ¿La tenéis? Pues hay una enmienda que se presenta que, bueno, que estando totalmente de acuerdo con lo que se dice, bueno, pues se desarrolla un poco más, se explica con más detalle qué son las actividades y los pasos concretos que se están haciendo ya y que se van a hacer y bueno, que viene a recoger la moción presentada, el espíritu de la moción queda recogido y ampliado en los puntos que tienen ahí en la propia enmienda. Y en los pliegos, bueno, pues lo que se viene a decir es que en los pliegos se contemple la inclusión de este tipo de atención. En los pliegos próximos, que se incluya. Y, bueno, pues también mantener los convenios de colaboración de todas las cosas que están haciendo, que el que se estén haciendo no quiere decir que se vayan a seguir haciendo. Por eso, mantener los convenios de colaboración que hay con las entidades que están trabajando en esta materia y que ya existen convenios, pues la voluntad de mantenerlos y también hacer visible todo lo que se hace en materia de infancia y potenciarlo porque tiene total cabida esta problemática en las acciones que se hacen desde el plan de infancia. Entonces, por un lado, las contrataciones que se hagan de estos servicios como madrugadores, etcétera, bueno, en la medida de lo que se pueda, que en los pliegos se contemple este servicio, que se mantengan los convenios de colaboración que hay con entidades que también atienden a estas familias y el potenciar el plan de infancia y atender desde el plan de infancia también el servicio y la atención que se da y que se puede dar a estas situaciones. Bueno, en síntesis, esa es la enmienda que presentamos conjuntamente Partido Socialista e Izquierda Unida y que viene a sumarse a la propuesta que hace Podemos. ¿Alguna intervención respecto de... Vamos a abrir un turno de intervención respecto de tanto de la moción como de la enmienda? Tere. Buenos días a todos y a todos. Dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a la persona que ha intervenido en este pleno. Y, bueno, nosotros, como bien ha explicado el alcalde, hemos presentado una enmienda de sustitución, no solamente recogiendo lo que se exponía en la exposición de motivos, más el acuerdo que proponía el Grupo Municipal de Podemos, sino que junto con el PSOE hemos trabajado esta enmienda de sustitución. Como organización comprometida con la justicia social y la igualdad, desde Izquierda Unida consideramos esencial que todos los niños y niñas, sin excepción, tengan la oportunidad de disfrutar y beneficiarse de las actividades de conciliación
lúdicas, educativas y deportivas que se ofrecen desde el Ayuntamiento. Es nuestra responsabilidad garantizar que estas actividades sean accesibles y adaptadas a las necesidades de la infancia con discapacidades o necesidades educativas especiales. En este sentido, queremos destacar el nuevo programa municipal Más Verano. Fruto del acuerdo presupuestario alcanzado entre Izquierda Unida y el Gobierno local, diseñado para ofrecer una amplia gama de opciones deportivas, lúdicas y conciliación familiar durante los meses de verano. Este programa no solo incluye actividades deportivas, psicomotrices y lúdicas, sino que también ha incorporado las necesidades de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Más Verano es un punto significativo hacia la inclusividad que queremos ver en todas nuestras iniciativas. No obstante, es fundamental que continuemos avanzando y ampliando este enfoque inclusivo a todos los eventos festivos y actividades municipales. Por tanto, como bien he dicho al principio, nos sumamos a la iniciativa del equipo de Gobierno en esta enmienda de sustitución para que se implementen medidas concretas para garantizar la inclusión total. Estas medidas deben incluir la formación adecuada para el personal encargado de estas actividades, la adaptación de los espacios y recursos necesarios para atender las diversas necesidades de nuestros menores y la colaboración con asociaciones y expertos en necesidades educativas especiales para mejorar continuamente nuestras prácticas. Es nuestro deber, como representantes públicos, y nuestro compromiso asegurarnos de que Siero sea un municipio inclusivo y acogedor para todos sus ciudadanos, especialmente para nuestros niños y niñas que requieren un apoyo adicional para participar plenamente en la vida comunitaria. Gracias. Sí, gracias, Tere. ¿Alguna intervención más, Silvia? Sí, bueno, es que no sé cómo explicarlo. Este texto, que como digo, viene de un trabajo y de unas reuniones de meses con asociaciones y familias, está enviado a todos los grupos municipales desde el 4 de mayo. Estamos a 30. Es decir, todos los grupos municipales tuvieron este mismo texto durante 26 días para poder valorarlo y realizar las aportaciones que quisieran, que consideraran convenientes, que serían, en cualquier caso, bienvenidas. No hubo ni una sola aportación en este tiempo, tampoco en la comisión informativa de la pasada semana. No sé si el equipo de asesores que ustedes comparten no es suficiente para tener el respeto debido a estas familias y a esta infancia con necesidades especiales y necesitan ustedes algún recurso más para leer un triste email y hacer aportaciones. Y tienen que hacerlas a última hora, faltando al respeto a todas las personas que hemos trabajado en esta iniciativa. Por lo demás, a la hora de valorarla, echo en falta, y además lo ha mencionado Cintia, el apartado que hacía referencia a las fiestas. No está recogido aquí porque ni hay pliegos de prescripciones técnicas para las fiestas, ni entra dentro de las entidades especializadas. Por lo demás, el punto 3, hacer visible lo que se está haciendo en Siero a favor de la infancia. Bueno, aquí venimos a hablar de la infancia con necesidades especiales en concreto. Para hablar de la infancia tenemos otros espacios. En cualquier caso, si lo que se trata es hacer visible lo que está haciendo Siero a favor de la infancia en los últimos meses, acabaríamos muy rápido, porque se está haciendo bastante poco. Para poder valorar esta enmienda, porque no es algo que me competa a mí, solicito un receso para poder consultarlo con la representante de la asociación que está en la sala contigua. Respeto. Respeto. Eso es lo que yo también me gustaría. ¿Alguna intervención más? Sí, José Ramón. Sí, buenos días. Bueno, independientemente de las discrepancias que vemos que hay, nosotros creemos que aquí lo importante son los niños y las familias que tienen este gran problema. Por lo tanto, poco tenemos que decir. Que ya íbamos a votar a favor la primera moción de Podemos y bueno, pues votaremos a favor también de la enmienda, como no puede ser de otra manera. Gracias. Gracias, José Ramón. ¿Alguna intervención más? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la participación de Cintia en el pleno de hoy. He tenido la suerte de poder conversar con ella y con miembros de su asociación y la verdad que llegar hoy al pleno y ver
este papel, una enmienda de sustitución, sinceramente me parece poco ético. Creo que estamos politizando un tema que no debería de politizarse. Yo creo que el tiempo que se tuvo para ampliar la moción presentada por Podemos y yo creo que se tuvo tiempo. Hay una comisión antes del Pleno que todos podemos utilizar para poder dar nuestras ideas o mejorar incluso lo que presentó mi compañera Silvia. No creo que esto sea la opción, ¿vale? Pero bueno, independientemente en cuanto… Creo que lo lógico sería que todos tuviéramos nuestro tiempo para poder pensar el voto de la enmienda, ¿vale? Pero quiero decir públicamente, porque después de hablar con familias, hablar con asociaciones, que las cosas se podían haber hecho bien, mal o regular. Pero el Plan Concilia este año se hizo extremadamente mal. Ya no vamos a hablar de madrugadores ni de servicio de comedor. Se hizo extremadamente mal con la inclusión. Se jugó con las familias. No se escuchó a las familias. Hubo asociaciones que mandaron emails a concejales de esta corporación y se le contestó a otra persona. Creo que todos tenemos derecho a una contestación. Creo que todos estamos aquí para apoyar a los vecinos y creo que en este tema se hizo muy mal. Y creo que el equipo de Gobierno, señor alcalde, debe pedir perdón. Todos tenemos derecho a confundirnos, pero en este caso tenemos que pedir perdón. Yo, como representante político, me sentí mal. Ya no solo como habitante de Siero, como vecino de Siero, sino como representante político. Creo que se hizo mal, señor alcalde. De todas maneras, obviamente, nosotros estamos a favor de la inclusión, porque no solo un Siero verde, un Siero para vivir, sino tenemos que tener un Siero inclusivo, y no lo tenemos, señor alcalde. Por lo cual yo pediría que desde el equipo de Gobierno se pidiera perdón por lo que se ha hecho en este Plan Concilia, por el daño que se ha hecho a las familias, y, sobre todo, que esto que no vuelva a ocurrir. En cuanto a la enmienda, obviamente no nos vamos a negar a que en las prescripciones técnicas se incluya la inclusión. Ya se tenía que haber hecho, no ahora ha pasado. Se pueden cometer errores en muchas cosas, pero en la inclusión de los niños, no. Por otro lado, mantener los convenios de colaboración, obviamente, las entidades especializadas tendrán que tener personal especializado. No porque haya unos convenios, hay que obligar a que tengan personal especializado. Y, obviamente, lo de la infancia en Siero, con el Plan Concilia que hicimos este año, la verdad que mucho no podemos publicitar. Por lo cual, sí os pediría, por favor, que esto no volviera a pasar y, de todas maneras, si es verdad que nos confundimos en el Plan Concilia y que en los campamentos de verano se está haciendo bien, una cosa no quita la otra, pero realmente, señor alcalde, yo creo que deberíamos de pedir perdón. Muchísimas gracias. Miren, lo que hacen ustedes es politizar con un problema. Eso es lo que hacen ustedes. Ustedes y Podemos. Están ustedes politizando. Cuando dicen lo ético, ¿qué es lo ético? ¿Qué es algo ético? ¿Qué es la ética? Lo que está bien o lo que está mal, pero es subjetiva, ¿no? En los puntos del orden del día, por ejemplo, de las zonas de bajas emisiones, ¿ustedes hicieron alguna aportación en la comisión correspondiente? ¿O en lo de las facturas? Todo lo que dijeron aquí lo dijeron en la comisión, no en las facturas. No estoy hablando de nada en concreto, estoy hablando en general. Porque yo no he leído en acta nada del Partido Popular que hayan dicho nada en la comisión, y de Podemos tampoco, en todos los puntos. Cuando tenga ganas de intervenir, y lleva ya aquí un año, el domingo le quito la L. Tiene que saber que cuando habla el alcalde no me puede interrumpir, que lo hace usted sistemáticamente, y eso sí es respeto. Que no me interrumpa. Usted no sabe estar en un salón de plenos. Le puede, no sé el que le puede, pero falta al respeto. Cuando habla el alcalde tiene que escuchar, igual que yo le escucho a usted atentamente, y cuando tenga el turno de réplica, pues puede decir lo que considere oportuno. Pero como lo hace sistemáticamente, le pido y le ruego, por favor, que cuando habla el alcalde o cualquier otro concejal, que por favor no interrumpa. Primero, porque no es correcto, no es lo que marca el reglamento de funcionamiento de un pleno, y bueno, pues si no sería muy complicado que todos hablásemos a la vez, ¿verdad?, para entendernos. Y así no escuchas, y si no escucha luego no puede estar. En las actas de todos los puntos que hay en el orden del día, en alguno de los puntos que ustedes dijeron algo, y usted incluido, no están las actas de las comisiones. Y si no, bueno, pues mírenlas, ¿vale? Entonces, eso de que llevan 20 y pico días,
Cuando se hizo el primer plan, ¿ustedes aportaron algo? ¿Tuvieron esta sensibilidad? Porque nunca me dijeron nada, ¿eh? Yo nunca vi que usted me dijese nada. Ahora que hay que pedir perdón. ¿Propusieron algo? ¿O desde Podemos? ¿Cuándo se hizo? Es la primera vez que se hace este plan. La primera vez. La primera vez. Y por aquí han pasado muchos, ustedes llevan aquí muchos años algunos, o unos cuantos años, y también tuvieron responsables de gobierno cuando había personas con esos problemas y no hicieron absolutamente nada. Absolutamente nada. Es la primera vez que se hace. Oye, ¿que hay que mejorar? Sí, ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. ¿Y por qué vienen aquí con una moción? Si ya saben que estamos trabajando en ello, en lugar de aportar en la comisión, oiga, mira, hay que incluir esto, hay que incluir lo otro. No, vienen aquí una moción porque están politizando con un problema y nosotros, sin embargo, lo que hacemos es trabajar por resolverlo y por mejorarlo. Porque siempre tenemos que mejorar, evidentemente. Ya se he dicho, por activa y por pasiva. ¿Por qué en el plan ahora que hay ya se incluyen cosas que antes no había? Porque queremos mejorar y porque estamos mejorando. Pero es que nunca se había hecho el plan que se hizo ahora. Nunca en la historia de Siero. Nunca se había hecho. Es la primera vez que se hace. Oye, la primera vez que se hace, ¿hay un problema? Bueno, bien, la próxima lo intentaremos mejorar. No hay más. Y los que politizan son ustedes. Porque la parte política, hay una parte en la política. Yo hoy le ponía un ejemplo a una concejala. Cuando una persona va para casa y todos los días hay un bache, van a ustedes y ustedes vienen a quejarse por el bache. Y su única forma de existir es que exista el bache, para criticar que hay un bache. ¿Qué hacemos nosotros? Arreglar el bache. Esa es la diferencia entre su actitud y nuestra actitud. Nosotros venimos a arreglar los baches. Ustedes vienen a criticar que hay baches, pero no vienen a pedir, oiga, hay un bache allí, ¿por qué no lo arreglan? No, no, ustedes van con los que se quejan de los baches y quieren que haya baches y si no lo hay, van allí para quejarse del bache, no que se arregle el bache. Y esa es una gran diferencia. Nosotros venimos a intentar arreglar los baches. En este tema, ¿cómo no vamos a ser sensibles con una cuestión así? Porque todos tenemos amigos, familiares, que en mayor o menor medida sufren, desafortunadamente, esta injusticia que la vida nos da, o que les da, en este caso a los padres. Todos. Tenemos amigos, conocidos, familiares, que por desgracia, porque la vida es muy, iba a decir una palabra fea, es muy injusta, y a veces juega estas malas pasadas. ¿Y cómo no vamos a ser sensibles? Claro que lo somos. Claro que lo somos, claro que lo somos. Y por eso hacemos estos planes y por eso lo estamos intentando mejorar. Ahora, venir aquí con esto, pues es politizar, claro que es politizar, sino que es una moción. ¿Qué es una moción? Díganme ustedes qué es una moción. ¿Qué es una moción? Las mociones es política, no resolver problemas. Las mociones son, resolver un problema es en la comisión hacer una propuesta, comentar, sugerir, pero una moción es política. Porque, entre otras cosas, es política porque las mociones no tienen obligación ninguna ni son ejecutivas. Es una iniciativa política, una moción. Entonces, ¿qué va a ser? Pues política. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere usted intervenir o ya no? Pregunto, si quiere intervenir. Solo reiterar lo dicho. Llevamos trabajando en esta propuesta desde el mes de marzo. La primera vez que se puso en común con el resto de grupos no fue como moción, fue como propuesta en una comisión que podía haber asumido perfectamente el equipo de gobierno y hacerla suya. Fíjese si no tenemos interés en hacer un uso partidista, que regalamos la propuesta para que la hicieran suya. Lo que ocurrió no fue exactamente eso, fue todo lo contrario. Por eso seguimos trabajando y a la vista de los últimos acontecimientos es cuando ya vimos la necesidad de plantearlo como moción y aún así seguimos poniendo por delante el hecho de compartirla con el resto de grupos para que puedan hacer aportaciones. Y la aportación nos llega en el momento del pleno. Eso es el uso partidista. Reitero que solicito un receso para poder consultarlo con las familias. Gracias. No, no le voy a conceder el receso. Vamos a proceder a la votación. Primero vamos a votar la moción y luego la Perdón, enmienda. no, entonces, si no me concede el receso, le explico. No, que no me interrumpa, no me tiene que explicar. Se va a proceder a la votación. No le doy receso y se va a votar. Ya está. Vamos a votar primero la enmienda. ¿Votos a favor? Perdón, no, retiro la moción. Retiro la moción. Que no me interrumpa. Si se va a votar la enmienda, retiro la moción. Dale con interrumpir. Usted qué mal educada es, por Dios. Está No me interrumpiendo insulte, sistemáticamente. señor alcalde. Es usted una mala Le he educada. pedido un receso. Bueno, vamos a votar la enmienda. Bueno, si retira, pues vamos a votar la moción que hemos presentado, que es claramente mejor a la que había, porque si la retira es que es mejor. Votos a favor de la moción presentada conjuntamente
por Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español respecto de nuestra preocupación por este importante problema que tenemos. ¿Votos a favor? Votos a favor, 22. ¿En contra? 1. Pasamos a la siguiente moción. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la publicación de retribuciones de todos los concejales del Ayuntamiento de Siero en el portal de transparencia de la página web. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos. Fue dictaminado por 5 votos a favor de los grupos Popular y Vox y abstenciones del resto de grupos. Si quiere el proponente hacer una exposición de la misma. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, ha cambiado mucho las circunstancias, efectivamente, de cuando se planteó la moción inicialmente, porque efectivamente hay una enmienda de adición a la iniciativa sobre el portal de transparencia, presentada por el portavoz, parte de Izquierda Unida y el PSOE. No obstante, quiero poner en valor la inicial moción que presentaba este grupo político. Quiero poner en valor por lo siguiente, porque hasta la semana pasada solamente estaba publicada las retribuciones de julio de 2023. Bueno, ya se consiguió algo. Efectivamente, desde hace una semana para acá ya se consignaron las retribuciones, la publicación concretamente de las retribuciones de todos los concejales de esta corporación. Muy curiosa la cosa, porque desde julio a diciembre de 2023, a pesar de que usted, mire, usted personalmente, señor alcalde, se fijó un sueldo de 67.000 euros brutos al año, en 6 años ha cobrado más de esos 67, de la mitad de esos 67.000 euros al año. Es decir, ha cobrado 35.121, lo que multiplicado por 2 estamos hablando de 70.000 y pico. Y pues ahora también conocemos pues otras retribuciones, y no solamente las retribuciones del portavoz del Grupo Popular, que ya se ha encargado usted por interés político, lógicamente, porque critica lo que es hacer política a los demás grupos, pero cuando usted la hace, no es política o pretende que no sea política. Es público y conocido ya lo que cobro yo, y así no me duelen prendas en reconocerlo, pero ahora vemos lo que cobran los demás. Y usted más de lo que tiene de sueldo. Y eso sin contar los 7 asesores que también hubiese agradecido que en la enmienda de adición se hubiesen colocado o se hubiese asignado también o mencionado, añadido, que se hubiera entendido que los trabajos y las funciones de los 7 asesores que tiene la alcaldía, algunos de ellos dedicados a los otros proponentes de esta enmienda. Es público y notorio que Izquierda Unida, más allá de los 12.200 euros reconocidos en la página de transparencia, aparece que tiene que adjudicado un asesor concretamente a tiempo completo, que es el responsable de comunicación de Izquierda Unida, a pesar de que se enmascara como asesor de la alcaldía. En todo caso, insiste esta parte, algo se ha conseguido con la moción. He de pensar que, como nosotros estamos de acuerdo con esta enmienda, me parece perfecta, la enmienda, nosotros vamos a votar a favor de la enmienda de adición que ha presentado, no tenemos nada que ocultar, ejercicio de transparencia total. Lo que queremos efectivamente, y eso lo hemos conseguido ya, independientemente de la votación, es que conozcan también los demás emolumentos e ingresos que tienen los concejales. Y nos hubiese gustado también saber el coste concreto de los 7 asesores, ni más ni menos, que tiene la alcaldía. Me va a gustar saber las explicaciones que usted va a dar, porque a buen seguro va de nuevo a hacer el populismo que tanto ataca a los demás y que usted día tras día, hora tras hora, hace populismo, hace demagogia en todo este tema.
Por tanto, insiste esta parte, nosotros votaremos que sí. Por lo que estoy viendo, el Grupo Socialista también y el Grupo de Izquierda Unida también va a votar que sí, porque nosotros aceptamos la enmienda de adición. Y, bueno, si tiene algún tipo de explicación que nos dar a todo esto, pues me va a encantar oír las explicaciones. Nada más, gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Tere. Gracias, alcalde. Bueno, pues, ¿por qué presentamos esta enmienda de adición? Porque, lógicamente, desde Izquierda Unida tenemos un compromiso inquebrantable con la transparencia y la rendición de cuentas en este Ayuntamiento de Siero, así como en el resto de instituciones públicas. Como representantes públicos y con los recursos y debemos de ser un ejemplo de claridad y responsabilidad ante nuestros ciudadanos y con los recursos públicos. Por ello, compartimos la necesidad con la publicación detallada de todas las retribuciones percibidas anualmente por el alcalde y los concejales y concejalas, especificando claramente los conceptos y cuantías, como no puede ser de otra manera. Además, también consideramos crucial, lógicamente, incluir pues, todo lo que ponemos en el otro punto, ¿no? El número de asistencia de cada concejal y concejala a comisiones, juntas de gobierno, juntas de portavoces, plenos, el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal y el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura. ¿Y por qué hacemos esto? Porque transparencia no es solo un valor, es una obligación para con nuestra ciudadanía. Deben tener acceso a toda la información sobre cómo se gestionan los recursos públicos y cómo trabajan sus representantes. Profundizar en la transparencia de las instituciones públicas fortalece la confianza en nuestras instituciones y avanza en la senda de construir un Siero más abierto, participativo y democrático. Gracias. ¿Sí, alguna intervención más? Sí, Silvia. Disculpa, estamos de acuerdo en la publicación de toda retribución percibida y en concepto de qué de cada representante municipal, pero sí pediríamos que esto se realice con periodicidad mensual. A mayores, en la web de transparencia, seguimos reivindicando que aparezca toda la información que por ley debe aparecer. La mayoría de los enlaces no llevan a ninguna parte y, por poner un ejemplo, los últimos contratos menores publicados en esa web de transparencia datan de junio de 2022. Gracias. ¿Alguna intervención más? Josu. Buenos días de nuevo. A reiterar siempre la posición de Vox en favor de la transparencia. Ya compartíamos como trasladamos con el voto la moción inicial presentada por el Partido Popular. Bueno, entendemos que el equipo de gobierno lo ha hecho porque ha ido variando en los últimos días pues lo que está publicado en la página de transparencia y bueno, en este sentido pues la enmienda que se presenta pues bueno, va en los mismos términos y demás que aclaraba un poco el portavoz del Partido Popular. Sí que es cierto que bueno, igual se quedó corto en el petitum en su momento y bueno, debía haber pedido también el tema de asesores y demás que pide ahora, pero bueno, sí que agradeceríamos también por parte del equipo de gobierno que lo hiciera público. Y nada, solo como petición última en relación a estas dos enmiendas o mociones que hemos vivido, bueno, pues sí que trasladar, entiendo que si se permite, si es una práctica habitual el presentar las enmiendas sobre el mismo pleno, bueno, pues sí que agradeceríamos desde la oposición que se nos trasladaran como unos días antes, ¿no? Tenemos la comisión, como hablamos, las comisiones creo que lo he compartido con usted alguna vez, cada vez tienen menos utilidad porque cada vez se habla menos en ellas y sí que bueno poder darle un poco más de contenido y aportar ya no solo en la comisión, si consideramos que en la comisión no nos vamos a poner de acuerdo con el grupo proponente, por lo menos que las enmiendas bueno pues al día posterior o el siguiente pudieran publicarse. Hay que partir de la base que a nosotros como oposición se nos está exigiendo presentar las mociones unos 15 días antes. Entonces bueno, que las enmiendas se nos den con 1 o 2 días antes tampoco vendría mal, ¿no? para hacer la labor correctamente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? No, esto de las mociones es un trámite legal, se pueden presentar. Nosotros no estamos inventando nada que no venga en el ROF ni en el reglamento de funcionamiento de los plenos. Usted puede presentar en cualquier grupo una moción,
lo que tiene que tener esa mayoría para aprobar la inclusión. Es el juego democrático que tenemos establecido. No hay nada extraño. Y respecto de lo que ocurrió con esto fue, ni más ni menos, que se publicó en la página web el acuerdo de constitución cuando se constituyó la corporación, y entonces se puso quienes teníamos una liberación, como era mi caso, la liberación, pero quienes tenían una retribución por asistencias, pues venía una estimación. Y pues nadie yo ni me había percatado de eso, porque no estoy mirando esas cosas, pero hubiese sido tan fácil como decirlo, porque nada más que yo vi la moción, pregunté, miré y vi que no estaba, y pues publicarlo. Se publica anual porque mensualmente pues es un trabajo muy laborioso, pero vamos, nada más que vimos que yo comprobé que no estaba publicado. Esa es la diferencia. Oiga, ¿por qué no publicáis esto? Yo, si me lo dice, automáticamente doy orden de que se publique. Ahora queremos hacer una moción. Bueno, yo en la moción me hubiese gustado poner que los que están liberados como usted que fichasen, porque si está liberado, la persona más cara que hay en el ayuntamiento es usted, con diferencia, tanto en presencia como en aportación. Gana 40.000 euros con el 80% y sigue dedicándose al 100% a su actividad privada. Bueno, me dieron ganas de meter aquí que quienes estamos liberados, como usted, fichar aquí de 9 a 2 y estar aquí de 9 a 2, como los funcionarios. Pero bueno, dije, vamos a dejarlo porque luego va a ser para líos. Pero cualquier día lo traemos como moción o como propuesta, como tenemos mayoría absoluta, y quienes estamos liberados, que menos que estar en el ayuntamiento de 9 a 2, ¿no? Que menos. Pues igual lo hacemos. No sé qué les parece, pero bueno. En todo caso, ¿quieres entrar? Sí. No lo voy a hacer lo de fichar, ¿eh? No, digo que no se va a hacer, que no lo voy a proponer, que no, que era una reflexión. No está en la enmienda. Por alusiones, más que nada. Tiene totalmente su derecho. Ya en su día me exigió el horario que cumplía las 28 horas y pico de liberación. Ya se lo expliqué, ya se lo di por escrito cuál era el horario, porque mis obligaciones, en primer lugar, no solamente es venir a hacer trabajos administrativos aquí al ayuntamiento. Y en todo caso, la responsabilidad del control de este portavoz recae en usted. ¿Sabe por qué? Porque nos enviaron a un local donde totalmente inadecuado para un grupo municipal de 7 concejales, donde usted no tiene ni idea de lo que yo permanezco allí o en otras funciones de mi cargo, que ya le leí en su día concretamente las funciones que yo tengo. Y si usted determina que yo fiche, pues yo tendré que fichar, no se preocupe. Y usted y los demás, todo el mundo. Pero entonces diga también la verdad, diga que también me requirió las 28, y yo le di hasta 30 y pico horas a la semana a las que me dedicaba concretamente en la actividad municipal. No a la actividad municipal que usted quiere, que es estar callado, que yo esté callado, sino a la que yo tengo que hacer, que es controlarlo a usted, concretamente. Y en eso me dedico más de las 30 y pico horas, y por lo que me paga el sueldo el ayuntamiento es para controlarlo a usted, y lo estoy haciendo. Pues con 33 horas no va a llegar, porque yo trabajo bastantes más, o sea que no sé cómo me va a controlar. Se tiene complicado. Ayer entré aquí a las 8 y llegué a casa a las 10:30, ya son 12 horas, la semana tiene 7 días, va a tener que dedicar más de 30 horas para controlarme. Yo estoy encantado de lo que está haciendo, ¿eh? Vamos, siga así, que yo, vamos, ¿dónde hay que firmar? Vamos a votar. Encantado soy de que además apoye nuestras mociones de manera tan contundente, es que lo hacemos muy bien. ¿Votos a favor de la moción? No, primero de la enmienda. De la enmienda. No, dijo que la asumía. No, pero vamos a votar la enmienda formalmente porque igual hay otros grupos que no la asumen. Vale. Votos de la moción. De la enmienda. Votos a favor de la enmienda de adición. Enmienda de adición, ¿hay unanimidad? Pues aprueba. Unanimidad. ¿Y la moción enmendada ahora? La moción enmendada. ¿Votos a favor de la moción enmendada? Unanimidad. Bueno, sí, se invita enmienda. Y luego si preguntas. Pues pasamos, a ver, vamos por orden. Josu, ruegos y preguntas, ¿queréis alguna ruego o pregunta? Sí. Sí, Silvia. Gracias.
Sí, empezaría por... perdón. No voy a llamar a nadie maleducado, pero sí pediría que se respete mi turno de palabra. Voy a empezar por solicitar a quien corresponda, no sé si al señor secretario o a quien corresponda, que me facilite, por favor, por escrito el procedimiento que se siguió para aprobar una enmienda después de que la moción hubiera decaído. Es algo, a mi entender, totalmente irregular y pediría, por favor, que se me facilite a posteriori por escrito el procedimiento seguido en ese sentido. Por lo demás, tenemos pendientes respuestas que se nos han ido postergando de otros plenos, como por ejemplo la referente al uso que el señor alcalde hace de los cargadores eléctricos municipales para un vehículo que, hasta donde sabemos, no es municipal. No sé si va a ser hoy el día que nos dé respuesta. Por lo demás, quería plantear un tema respecto al servicio de aguas del Ayuntamiento de Siero. Es un servicio que llegó a tener 24 personas en él y que ahora no llega ni siquiera a la mitad. De hecho, no están pudiendo cumplir con los servicios de guardia desde el mes de abril, justamente por esta falta de personal, y tampoco, en la mayoría de las ocasiones, pueden atender al teléfono para recibir las reclamaciones de las personas usuarias. Están, además, asumiendo riesgos al acudir, por ejemplo, una persona sola a revisar los depósitos de agua, cuando lo preceptivo es que acudan dos. Y recordemos, además, que este personal lleva a cabo temas muy sensibles, como, por ejemplo, la cloración del agua que bebemos. Están llevando a cabo funciones de categoría superior sin que se les esté retribuyendo adecuadamente por ello. En conclusión, se está precarizando el servicio a la ciudadanía porque las guardias, las averías que tienen lugar por las tardes no están pudiendo ser atendidas por este servicio, sino por una empresa que, por muy buena voluntad que tenga, desconoce la red de aguas de Siero y, como ocurrió en el caso de la última avería, no pudo repararse hasta que al día siguiente por la mañana tomó las riendas el personal del equipo de aguas y fue cuando se reparó, pero eso implicó 24 horas sin agua para una población. Y además se están mermando los derechos del personal de este servicio, que está sometido además a un agravio comparativo con otros servicios. Nos gustaría saber si, más allá del nombramiento de un fontanero que vimos que tuvo lugar esta semana, si se va a completar el número de personal en el servicio de aguas. Hay que tener en cuenta, además, que hay municipalizaciones de comunidades de agua en proceso o solicitadas, por lo tanto, es de esperar que el trabajo vaya en aumento y no sabemos si la idea es aumentar el servicio y dotarlo adecuadamente o dejarlo morir hasta que acabe pareciendo necesaria una privatización, que es lo que suele ocurrir. En segundo lugar, quería preguntar por esta denuncia que se ha puesto al Ayuntamiento de Siero por destrucción de un yacimiento arqueológico en Paredes. Se trata de una necrópolis tardorromana cuyos restos, al parecer, han aparecido repartidos por las inmediaciones tras una supuesta intervención municipal. Nos gustaría saber qué ha ocurrido, qué sabemos al respecto. Y, por último, una cuestión que he trasladado en diversas ocasiones en la Comisión de Hacienda, que es donde entiendo que procede tratar estos asuntos, pero los sucesivos concejales que la presiden me remiten al señor alcalde, por lo tanto, pues me veo obligada a traerlo aquí. Se trata de las comidas a las que el alcalde invita a personas a las que se niega a identificar. Llevamos, en lo que va de mandato, 1.619 euros pagados en este concepto, en facturas de comidas. Solamente hemos sumado aquellas en las que desconocemos a quién se ha invitado. Se alega una supuesta discreción que parece ser necesaria. Bueno, yo, la verdad, cuando el alcalde actúa como alcalde y, por lo tanto, en representación del Ayuntamiento de Siero, sería deseable que, más que con discreción, quisiese actuar con transparencia. Pero, más allá de eso, sí que es cierto que la discreción no se la podemos negar. Puede usted comer con quien quiera y donde quiera. Seguramente hay muchos espacios donde puede usted hacerlo con discreción. Lo único que le pedimos es que, si se va a negar a identificar a estas personas, no nos pase la factura, por favor, señor alcalde. Gracias. Luego, pregunta más. Sí, Javier. Bueno, buenos días otra vez. Bueno, en el pleno anterior del mes de abril le había pedido información sobre el tema del pasadizo de la carrera. Seguimos un mes después, seguimos igual. Tenemos una piscina municipal que puede ir a inaugurar cuando quiera. Por favor, señor alcalde. Si queremos, vuelvo a decir lo mismo, un Siero verde, un Siero para vivir, no solo son los núcleos, sino, por favor, también
que se centre en la zona rural, ¿vale? Más que nada por el peligro que conlleva que cruce los vecinos de la carrera las vías día tras día, ¿vale? Es un tema que, como usted ya sabe, llevamos tiempo peleando con él y yo le pediría, por favor, que tomemos una solución, aunque tenga que ser a cargo del ayuntamiento, pero creo que los vecinos de la carrera se lo merecen. Y, por otro lado, le rogaría que, por favor, se publique, como se hizo en el mandato anterior, cuando yo fui asesor de mi grupo municipal, ¿vale? Se publicó en prensa el coste que yo suponía para este ayuntamiento y para el grupo municipal. Pediría, por favor, que se publique, al igual que se hizo, bueno, conmigo, los compañeros que fueron asesores en el mandato anterior, que el asesor que tiene asignado Izquierda Unida, por favor, que se publique, que los vecinos de Siero sepan realmente lo que cuesta el Grupo Municipal de Izquierda Unida a este ayuntamiento. No solo la percepción que recibe la concejala, sino el asesor que tiene asignado. Porque, a ver, que no pasa nada, que no somos tontos, señor alcalde. Hemos visto, se sientan en el sitio de Izquierda Unida en los despachos municipales, hemos visto quién es. Por favor, yo creo que es por transparencia. Quiero decirte, todo el mundo tiene que saber la verdad. Y más que nada para que no le carguen a usted un asesor más, que van a pensar que usted que los tiene todos. No, señor alcalde, hágalo, por favor, se lo ruego. Muchas gracias. Sí, ¿alguna cuestión más? No. Es que los asesores son todos del alcalde por ley. La ley dice que los asesores los nombra el alcalde y dependen y reportan al alcalde. Y son todos del alcalde por ley. Y puedo tener hasta, no sé si soy 9 o 15, no me acuerdo, un montón de ellos. Tengo que, por cierto, mira, tengo que contratar a alguno más, que tengo pocos. Respecto del paso que preguntó el otro día, bueno, ya le he dicho que le he trasladado a DIF la problemática y que, bueno, pues que ahí está. No le puedo decir más, ya se lo he dicho. Le he contestado. Lo hemos trasladado a DIF, bueno, ya no en el pleno, pero sí ya te lo dije, que vamos, que si hay que contestar en el pleno, pues a partir de ahora solo te contesto en el pleno. Cuando preguntes algo por ahí, no, en el pleno, porque vamos, lo hemos trasladado a DIF tal y como me había comprometido y bueno, pues no hemos tenido ninguna solución hasta la fecha, pero sí se ha trasladado en la reunión que mantuve con el presidente de DIF en Madrid y bueno, no sé si han ido a verlo, a mí no me han notificado nada, ni de que han ido, ni que nada, pero sí se le ha trasladado y se le ha solicitado la necesidad de poder actuar en ese paso. Entonces, sí. Y respecto del cargador eléctrico, si usted como concejala va a representar mañana al ayuntamiento en un acto que tenga lugar en Luxemburgo, como decía tal, en Gijón, y va con su vehículo personal, pues puede recargar ahí si quiere. Nos lo dice y recarga, no hay ningún problema. Es para representar al ayuntamiento o para trabajar en su condición de concejala, pues puede recargar ahí si quiere, no tiene ningún problema. Bueno, pues nada, las demás cuestiones. Hay un ruego presentado por Izquierda Unida que... ¿Quieres leerlo o hace falta? No, pero vamos. Nada, que sí que lo tenemos en cuenta, ¿vale? Un ruego que me traslada Izquierda Unida en relación a la elaboración de un plan director de cooperación y solidaridad internacional. Que me presenta Izquierda Unida y que nos ponemos con ello. Bueno, pues si no hay más cuestiones, levantamos la sesión y que tengan un buen día.